La primera persona que vio al niño aquella noche no fue un fotógrafo. Tampoco fue uno de los grandes donantes que esperaban dentro del salón. Fue el Papa. Y durante unos segundos, el Papa León XIV permaneció inmóvil frente a las enormes puertas de cristal, mirando a un niño de 11 años que estaba de pie bajo la lluvia. El niño llevaba una chaqueta demasiado grande para su cuerpo. Sus zapatillas estaban empapadas. Y entre las dos manos sostenía una pequeña caja de cartón. No parecía estar allí para entrar. Parecía estar allí para despedirse. Dentro del gran salón, cientos de personas esperaban el comienzo de una gala benéfica. Las mesas estaban cubiertas con manteles blancos. Las copas brillaban bajo las lámparas. Un cuarteto de cuerdas tocaba suavemente mientras los invitados hablaban de donaciones, proyectos sociales y nuevas iniciativas para ayudar a las familias necesitadas. Todo estaba preparado. Todo, excepto aquel niño. El Papa León XIV observó durante unos segundos. Luego preguntó: ¿quién es él? El hombre que estaba a su lado, responsable de la organización del evento, tardó demasiado en responder. Es un muchacho de la calle, Santidad. El Papa volvió a mirar hacia las puertas. No te pregunté de dónde viene. El hombre tragó saliva. Se llama Mateo. ¿Y por qué está afuera? Esta vez nadie respondió inmediatamente. Porque la verdadera respuesta era mucho más incómoda. Mateo llevaba casi 40 minutos esperando. Había preguntado 2 veces si podía hablar con alguien. La primera vez le dijeron que esperara. La segunda, que la gala estaba a punto de comenzar y que no podían permitir que interrumpiera la entrada de los invitados. Así que el niño había hecho lo único que sabía hacer cuando los adultos le decían que esperara. Se había quedado quieto. Sin protestar. Sin levantar la voz. Sin pedir dinero. Simplemente esperando. Hasta que apareció el Papa. León XIV miró de nuevo hacia el exterior. Entonces ocurrió algo que nadie en aquella sala había previsto. El Papa no entró al salón. Abrió la puerta. Y salió. La lluvia golpeó suavemente el suelo de piedra. Mateo levantó la cabeza. Por un instante, pareció asustado. Miró alrededor, como si esperara que alguien lo reprendiera por estar allí. Pero el Papa se acercó lentamente. No había cámaras delante de ellos. No había micrófonos. No había un escenario. Solo un hombre mayor y un niño empapado bajo la lluvia. León XIV se inclinó hasta quedar aproximadamente a la altura de sus ojos. ¿Cómo te llamas? Mateo. ¿Mateo qué? El niño dudó. Mateo Herrera. El Papa señaló la pequeña caja. ¿Qué llevas ahí? Mateo apretó los dedos alrededor de ella. Algo que tengo que devolver. ¿A quién? El niño miró hacia el salón. Luego volvió a mirar al Papa. A la iglesia. Aquella respuesta hizo que el Papa guardara silencio. No porque no supiera qué decir, sino porque comprendió que detrás de aquellas palabras debía existir una historia. ¿Por qué quieres devolverlo? Mateo bajó los ojos. Porque ya no lo necesito. El Papa no intentó quitarle la caja. Solo preguntó: ¿estás seguro? El niño asintió. Pero sus ojos decían otra cosa. Detrás de él, una mujer permanecía bajo el pequeño techo de la entrada. Era su madre. Elena. Tenía el cabello mojado y las manos rojas por el frío. Cuando vio que el Papa estaba hablando con su hijo, intentó acercarse. Mateo la detuvo suavemente con una mirada. Como si quisiera decirle que, por primera vez en mucho tiempo, él podía explicar algo por sí mismo. El Papa volvió a hablar. ¿Dónde duermes esta noche, Mateo? El niño no respondió. Y esa fue la primera respuesta que realmente preocupó al Papa. Porque un niño puede inventar muchas cosas. Puede exagerar. Puede tener miedo. Puede incluso mentir. Pero cuando un niño no sabe dónde dormirá esa noche, la pregunta deja de ser una cuestión de palabras. Se convierte en una emergencia. León XIV miró hacia el interior del salón. Los invitados seguían esperando. Las luces seguían encendidas.
La música había comenzado otra vez. Y sobre el escenario había una pantalla enorme con una frase sobre esperanza y solidaridad. El Papa volvió a mirar al niño. ¿Por qué viniste aquí? Mateo sostuvo la pequeña caja contra su pecho. Porque dijeron que usted ayudaba a los niños. El Papa no respondió. Mateo continuó. Y pensé que quizá podía pedirle una cosa. ¿Qué cosa? El niño respiró profundamente. Que no nos olviden. Aquella frase fue apenas un susurro. Pero el Papa la escuchó. Y también la escucharon las personas que estaban más cerca de la puerta. Entonces Mateo abrió lentamente la caja. Dentro había un objeto pequeño. Viejo. Gastado. Envuelto en un pedazo de tela. León XIV lo miró sin tocarlo. Todavía no sabía por qué aquel objeto había llevado al niño hasta aquella gala. Todavía no sabía qué relación tenía con la iglesia. Y todavía no sabía que, detrás de aquella pequeña caja, había una historia que podía cambiar completamente el significado de aquella noche. Pero había algo que sí sabía. La gala podía esperar. El niño no, y fue entonces cuando el Papa León XIV tomó una decisión que hizo que la música dentro del salón se detuviera. Mateo, dijo con calma, entra conmigo. El niño levantó la mirada. ¿Adentro? Sí. Mateo miró sus zapatillas mojadas. Pero dijeron que no podía. El Papa extendió la mano. Esta vez, entras conmigo. Y cuando aquellas puertas se abrieron, nadie dentro del salón estaba preparado para lo que iba a suceder. Las puertas se habían abierto. Pero nadie dentro del salón sabía todavía qué significaba aquello. Mateo entró lentamente. Primero puso un pie sobre la alfombra roja. Después el otro. Sus zapatillas dejaron pequeñas marcas de agua sobre el suelo perfectamente pulido. El niño miró alrededor. Había cientos de personas. Mujeres con vestidos elegantes. Hombres con trajes oscuros. Mesas decoradas con flores blancas. Velas encendidas. Copas de cristal. Y en el centro del escenario, un enorme letrero anunciaba el propósito de aquella noche. Una campaña para financiar nuevos programas de ayuda a familias vulnerables. Mateo leyó algunas palabras. Luego miró al Papa. ¿De verdad puedo quedarme? León XIV respondió. Esta noche no quiero que te quedes afuera. Mateo asintió. Pero no sonrió. Porque para él, entrar en aquel salón no significaba haber encontrado un hogar. Solo significaba que, por unos minutos, alguien finalmente había decidido escucharlo. Y esa diferencia era importante. Muy importante. Porque la historia de Mateo no trataba solamente de un niño que necesitaba comida. Tampoco se trataba únicamente de una familia sin vivienda. El problema era mucho más profundo. Aquella noche, en aquella sala llena de personas que habían llegado para hablar de caridad, había un niño que estaba a punto de hacer una pregunta incómoda. ¿Qué ocurre cuando una institución habla de ayudar a los pobres, pero una persona pobre permanece invisible justo delante de sus puertas? Esa era la verdadera tensión. Y por eso la decisión del Papa podía cambiar mucho más que una sola noche. Podía obligar a todos los presentes a mirar de frente algo que normalmente era más fácil ignorar. Porque ayudar cuando nadie está mirando es sencillo. Ayudar cuando la ayuda puede aparecer en una fotografía también puede ser sencillo. Lo difícil es de tener una celebración perfectamente organizada para escuchar a alguien que no estaba incluido en el programa. Y eso era precisamente lo que León XIV acababa de hacer. Pero había otra cuestión. Una mucho más dolorosa. ¿Por qué Mateo había ido allí? ¿Por qué un niño de 11 años había atravesado la ciudad bajo la lluvia llevando una pequeña caja? ¿Quién le había dicho que el Papa estaría allí? ¿Y por qué había dicho que quería devolver algo a la iglesia? Nadie tenía todavía esas respuestas. Ni siquiera el Papa. Mateo permanecía cerca de él, sosteniendo la caja contra su pecho. Su madre, Elena, había entrado unos pasos detrás. No parecía cómoda. Miraba constantemente hacia las mesas. Después hacia su hijo. Después hacia la puerta. Como si todavía esperara que alguien les dijera que aquello había sido un error. León XIV la vio. Señora,
Usted es la madre de Mateo. Elena asintió. Sí, Santidad. ¿Cómo se llama? Elena Herrera. El Papa le ofreció la mano. Gracias por haber venido. Elena bajó la mirada. No sabía si debíamos venir. Aquella frase llamó la atención del Papa. ¿Por qué? Elena miró a Mateo. Porque él insistió. ¿Y usted no quería venir? No quería que lo rechazaran otra vez. La respuesta fue sencilla. Sin dramatismo. Sin acusaciones. Pero dejó una herida invisible en la conversación. Otra vez. Elena había dicho otra vez. León XIV lo notó. Ya había ocurrido. La mujer tardó unos segundos en responder. Sí. Entonces el responsable de la gala, Ricardo Valdés, se acercó. Era un hombre acostumbrado a resolver problemas antes de que los invitados supieran que existían. Se inclinó respetuosamente. Santidad, quizá podríamos hablar en privado. El Papa lo miró. Claro. Ricardo hizo un gesto hacia una pequeña sala lateral. Pero León XIV no se movió. Aquí está bien. Ricardo miró alrededor. Algunos invitados comenzaban a observarlos. Hay muchas personas escuchando. Entonces quizás sea bueno que escuchen. Ricardo guardó silencio. El Papa señaló a Mateo. ¿Por qué este niño estaba fuera? Ricardo respiró lentamente. La seguridad recibió instrucciones para mantener despejada la entrada. Eso no responde a mi pregunta. Nos dijeron que el evento debía mantener cierto orden. Y Mateo estaba alterando ese orden. No, Santidad. Entonces, ¿por qué no entró? Ricardo no contestó. Elena intervino. Porque no tenía invitación. El Papa la miró. ¿Y usted sí? Elena negó con la cabeza. Ninguno de los dos. Aquello produjo un pequeño movimiento entre los invitados. Algunas personas bajaron la mirada. Otras comenzaron a escuchar con mayor atención. León XIV miró hacia el escenario. En la pantalla seguía apareciendo la palabra. Esperanza. El Papa permaneció unos segundos contemplándola. Después volvió a mirar a Mateo. ¿Qué esperabas encontrar aquí? El niño respondió sin pensarlo demasiado. A alguien que pudiera ayudarnos. ¿Con qué? Mateo miró a su madre. Ella cerró los ojos durante un instante. El niño volvió a mirar al Papa. Con un lugar donde dormir. La sala se quedó quieta. No porque la petición fuera extraordinaria, sino porque aquel lugar estaba precisamente lleno de personas que habían acudido allí para recaudar dinero destinado a personas como Mateo. Y, sin embargo, el niño había tenido que esperar afuera. Aquello hacía que la situación resultara difícil de ignorar. Pero todavía faltaba algo. Porque Mateo no había ido solamente para pedir una cama. Había llevado aquella caja. Y seguía negándose a soltarla. León XIV se agachó otra vez. Mateo, ¿puedo preguntarte algo? Sí. ¿Qué hay dentro? El niño tragó saliva. Una cosa que mi mamá recibió hace mucho tiempo. Elena se tensó. Mateo. El niño la miró. Tú dijiste que tenía que devolverla. El rostro de Elena cambió. Ricardo también pareció reconocer algo. León XIV observó a ambos. ¿Qué significa eso? Elena respiró profundamente. No queríamos causar problemas. No están causando problemas. Santidad. La mujer apretó las manos. Solo queríamos entregar aquello y marcharnos. ¿Entregar qué? Elena no respondió. Fue Mateo quien abrió la caja. Muy lentamente. Dentro había una pequeña medalla de metal. No era de oro. No tenía piedras preciosas. Estaba rayada y oscurecida por los años. Pero en uno de sus lados había una imagen religiosa. Y en el reverso, unas palabras apenas visibles. El Papa no tocó la medalla. La observó. ¿De dónde la sacaron? Mateo respondió. Era de mi abuela. Elena asintió.
Mi madre murió hace 2 años. El niño continuó. Ella decía que la iglesia la ayudó cuando yo todavía no había nacido. El papa levantó la mirada. ¿Cómo? Elena miró alrededor. Parecía no querer contar la historia delante de todos aquellos desconocidos. Pero finalmente habló. Mi madre perdió su casa cuando yo era joven. ¿Y qué ocurrió? Una parroquia la recibió. ¿Durante cuánto tiempo? 3 meses. El papa escuchó. Y después. Consiguió trabajo. Elena hizo una pequeña pausa. Y siempre decía que si aquella puerta no se hubiera abierto, nuestras vidas habrían sido diferentes. Mateo miró la medalla. La abuela decía que esta era la prueba. ¿La prueba de qué? El niño respondió. De que alguien puede abrir una puerta cuando todos los demás dicen que no. León XIV volvió a mirar la medalla. Y entonces comprendió que aquella pequeña pieza de metal no era simplemente un recuerdo familiar. Era la razón por la que Mateo había ido allí. La familia no buscaba solamente dinero. Buscaba recuperar algo que habían perdido durante años. La sensación de que todavía existía un lugar donde podían pedir ayuda sin sentir vergüenza. Y eso convirtió la situación en algo mucho más serio. Porque ahora la pregunta ya no era: ¿quién dejó entrar a este niño? La pregunta era: ¿por qué un niño tuvo que venir personalmente hasta una gala para recordarles a los adultos lo que la gala pretendía defender? Ricardo intentó intervenir. Santidad, podemos ocuparnos de la familia después del evento. León XIV lo miró. Después. Sí. ¿Cuándo? Ricardo dudó. Esta noche, o mañana por la mañana. El papa señaló a Mateo. Él necesitaba ayuda antes de venir aquí. Lo entiendo. No parece. Ricardo bajó la voz. Tenemos procedimientos. El papa asintió. Los procedimientos existen para servir a las personas. Después miró nuevamente al niño. No para obligarlas a esperar bajo la lluvia. Aquella frase no fue pronunciada con ira. Fue pronunciada con tristeza. Y quizá por eso tuvo más fuerza. Pero la situación todavía podía empeorar. Porque Elena había omitido algo. Algo que el papa descubriría pocos minutos después. Algo que explicaría por qué aquella noche no era simplemente una historia sobre pobreza. Era una historia sobre una promesa. Una promesa hecha muchos años antes. Y sobre cómo una familia había llegado a creer que aquella promesa ya no existía. León XIV preguntó. Elena, ¿dónde están viviendo ahora? La mujer miró a su hijo. En un automóvil. Un murmullo recorrió el salón. ¿Desde cuándo? Casi 3 semanas. Mateo permaneció inmóvil. El papa preguntó. ¿Y esta noche? Elena respondió. Todavía no lo sabemos. Esa fue la respuesta que cambió el peso de toda la conversación. No sabían dónde dormirían. No sabían dónde guardarían sus pertenencias. No sabían cuánto tiempo podrían continuar. Y, sin embargo, aquella misma noche había una sala llena de personas celebrando una campaña destinada a ayudar a familias necesitadas. El papa miró hacia el escenario. Luego hacia las mesas. Finalmente volvió a mirar a Mateo. El niño sostenía la medalla. ¿Por qué querías devolverla? Preguntó el papa. Mateo respondió. Porque mi mamá dijo que si ya no había una puerta para nosotros, entonces no tenía sentido guardarla. Elena cerró los ojos. Aquella frase era demasiado dolorosa para ser escuchada con facilidad. León XIV tomó aire. No sabía todavía qué decisión tomaría. Pero sabía algo más. La noche había cambiado. La gala ya no podía continuar como si nada hubiera ocurrido. Y lo que estaba en juego no era solamente conseguir una habitación para una madre y su hijo. Era decidir si las palabras pronunciadas desde aquel escenario, solidaridad, esperanza, misericordia, significaban algo cuando aparecía delante de ellos una persona que necesitaba exactamente esas cosas. Entonces, desde el fondo de la sala, alguien preguntó en voz baja. ¿Quién les dijo que vinieran? Todos miraron hacia Mateo. El niño bajó lentamente la caja.
Y respondió: un hombre de esta misma gala. Aquella respuesta abrió una nueva pregunta. Porque significaba que alguien sabía exactamente quién era Mateo. Alguien sabía que estaba fuera. Alguien sabía que no tenía dónde dormir. Y alguien lo había enviado allí. Pero, ¿por qué? Eso todavía nadie lo sabía. Y la verdadera crisis apenas comenzaba. Durante unos segundos, nadie respondió. La pregunta seguía flotando en el salón. ¿Quién les había dicho que vinieran? Mateo miró primero a su madre. Elena negó ligeramente con la cabeza. No. Todavía no. El niño apretó la pequeña caja contra su pecho. Pero el papa no lo presionó. No tienes que responder si no quieres. Mateo levantó la mirada. No me importa decirlo. Ricardo Valdés dio un paso hacia ellos. Santidad, quizá deberíamos continuar con el programa. León XIV se volvió lentamente. ¿Continuar? Los invitados han venido para escuchar el anuncio de la campaña. Lo sé. Hay cientos de personas esperando. También lo sé. Ricardo bajó la voz. Y hay compromisos importantes esta noche. El Papa permaneció en silencio. Aquello era cierto. Había personas que habían viajado durante horas para asistir. Había empresarios que habían prometido grandes contribuciones. Había representantes de organizaciones benéficas. Había periodistas. Había familias que esperaban que aquella campaña financiara nuevos programas. Incluso había un grupo de sacerdotes que había preparado durante semanas una presentación sobre los proyectos sociales que serían anunciados aquella noche. Detener la gala podía tener consecuencias. Podía retrasar compromisos. Podía incomodar a donantes. Podía generar titulares. Podía hacer que algunos invitados interpretaran la interrupción como una crítica. Y, sobre todo, podía convertir un momento cuidadosamente organizado en algo imprevisible. Pero el Papa volvió a mirar a Mateo. El niño seguía mojado. Seguía sosteniendo aquella caja. Y seguía sin saber dónde dormiría. Entonces León XIV preguntó: ¿qué está programado para los próximos 20 minutos? Ricardo respondió casi automáticamente. Una presentación sobre el nuevo fondo para familias en situación vulnerable. Después hablarán algunos donantes. Finalmente, usted dará unas palabras y se anunciará la primera etapa del proyecto. El Papa asintió. ¿Y cuánto dinero se ha reunido para ese fondo? Ricardo mencionó una cantidad. León XIV no reaccionó al número. Solo preguntó: ¿cuántas familias esperan ayudar? Todavía estamos calculándolo. ¿Y cuántas familias han solicitado ayuda? Ricardo dudó. Tenemos varios cientos de solicitudes. El Papa volvió a mirar a Mateo. ¿Y cuántas han recibido ayuda? Esta vez la pausa fue más larga. Algunas. ¿Cuántas? Ricardo no respondió. Elena observaba la conversación con creciente incomodidad. No quería que su hijo se convirtiera en el centro de una disputa. Santidad, dijo ella, nosotros podemos irnos. León XIV la miró. ¿A dónde? Elena no contestó. Aquella pregunta era sencilla. Y precisamente por eso era imposible responderla. No había un apartamento esperando. No había una habitación reservada. No había un familiar cercano dispuesto a recibirlos. Solo estaba el automóvil. Y el automóvil no podía convertirse en una casa indefinidamente. Mateo miró al Papa. ¿Podemos dormir allí? León XIV se inclinó ligeramente hacia él. En el automóvil. El niño asintió. Mi mamá dice que es solo por un tiempo. El Papa miró a Elena. Ella bajó los ojos. Entonces el niño añadió: ella siempre dice eso. Aquellas 4 palabras hicieron más que cualquier discurso. Porque revelaban algo que los adultos suelen olvidar. Los niños escuchan. Escuchan las conversaciones. Escuchan las preocupaciones. Escuchan cuando sus padres dicen que todo estará bien aunque no sepan si será verdad. Y Mateo había aprendido demasiado pronto a reconocer la diferencia entre una promesa y una esperanza.
León XIV volvió a mirar a Ricardo. ¿Quién es el responsable del fondo? Yo coordino la campaña. ¿Y quién coordina la atención directa a las familias? Ricardo señaló discretamente a un sacerdote joven que estaba cerca del escenario. El padre Gabriel. El sacerdote se acercó. Parecía incómodo. No por estar junto al Papa, sino porque sabía que la conversación estaba entrando en un terreno que llevaba meses intentando explicar. Santidad. Padre Gabriel, ¿conoce a esta familia? El sacerdote miró a Elena. Sí. Elena lo miró sorprendida. ¿Usted sabía? Gabriel bajó la cabeza. Intenté ayudar. Mateo intervino. Él vino a vernos. El Papa observó al sacerdote. ¿Cuándo? Hace unos días. ¿Y qué ocurrió? Gabriel respiró profundamente. Intentamos encontrar un alojamiento temporal. ¿Lo encontraron? No. ¿Por qué? Había una lista de espera. León XIV no dijo nada. Gabriel continuó. También había un programa de emergencia, pero necesitaban documentación adicional. Elena cerró los ojos. La llevé. Lo sé. Entonces, ¿por qué no funcionó? El sacerdote no tenía una respuesta sencilla. Porque el programa ya estaba lleno. El Papa miró a Ricardo. ¿Y este programa forma parte de la campaña que presentamos esta noche? Ricardo respondió. Sí. Aquello produjo una incomodidad diferente. Porque ahora el problema ya no era solamente que una familia necesitara ayuda. El problema era que la estructura creada para ayudarla no había conseguido hacerlo. Y eso podía suceder por muchas razones. Falta de recursos. Demasiados casos. Procedimientos. Errores. Mala comunicación. Ninguno de esos problemas necesitaba un villano. Pero todos podían producir el mismo resultado. Una persona necesitada quedándose afuera. El Papa miró a Mateo. ¿Qué te dijo el padre Gabriel cuando no pudo encontrar un lugar? El niño pensó. Me dijo que siguiera esperando. Gabriel cerró los ojos. Lo siento. Mateo lo miró. Usted dijo que iba a intentar otra vez. Y lo hice. Pero no funcionó. Gabriel asintió. No. Mateo bajó la mirada. Entonces vine aquí. El Papa preguntó. ¿Por qué pensaste que aquí sería diferente? Mateo miró el escenario. Porque aquí estaban hablando de ayudar a niños como yo. Nadie pudo responder inmediatamente. Aquella frase era casi imposible de discutir. Porque el niño no estaba atacando a nadie. No estaba acusando. No estaba exigiendo. Simplemente había creído en lo que había escuchado. Y esa confianza infantil podía ser más incómoda que cualquier protesta. León XIV caminó unos pasos hacia el escenario. Miró la enorme pantalla. La palabra esperanza seguía iluminada. Después pidió que la presentación se detuviera. El responsable técnico recibió la orden. La pantalla se apagó. Las luces bajaron ligeramente. El cuarteto dejó de tocar. Y por primera vez aquella noche, el salón quedó completamente atento. El Papa regresó junto a Mateo. Quiero preguntarte algo más. Sí. ¿Qué esperabas que hiciera cuando me vieras? Mateo tardó unos segundos. No lo sabía. Entonces, ¿por qué viniste? El niño levantó la pequeña caja. Porque mi abuela decía que cuando no sabes qué hacer, busca una puerta donde todavía haya luz. León XIV miró hacia la entrada. Las puertas de cristal todavía estaban abiertas. La lluvia seguía cayendo afuera. La frase de la abuela parecía demasiado sencilla. Pero contenía algo que el Papa comprendía profundamente. La esperanza no siempre comienza con una solución. A veces comienza simplemente con encontrar una puerta que todavía no está cerrada. El Papa se sentó en una de las sillas cercanas. Mateo, ¿puedo ver la medalla? El niño la sacó de la caja. Se la entregó. León XIV la sostuvo cuidadosamente. En el reverso había una inscripción casi borrada. El Papa la acercó a la luz.
Leyó lentamente. Cuando tengas una cama, deja otra puerta abierta. Elena comenzó a llorar. El padre Gabriel bajó la cabeza. Ricardo permaneció inmóvil. Y algunos de los invitados comenzaron a comprender que aquella medalla no era simplemente una reliquia familiar. Era una instrucción. Una promesa. Una forma de recordar algo que una generación había aprendido y otra parecía estar olvidando. León XIV miró a Elena. ¿Quién escribió esto? Mi madre. ¿Cuándo? Cuando recibió ayuda de una parroquia hace muchos años. ¿Y qué quería decir? Elena respondió con voz quebrada. Que algún día, si nosotros estábamos bien, debíamos hacer lo mismo por alguien más. El Papa miró a Mateo. ¿Y tú pensabas devolver la medalla porque creías que ya no podías cumplir esa promesa? El niño asintió. Nosotros no tenemos una casa. León XIV guardó silencio. Mateo continuó. Pensé que la promesa era para las personas que tenían algo que dar. El Papa negó suavemente con la cabeza. No. El niño levantó los ojos. La promesa también es para quienes todavía esperan. Aquella respuesta hizo llorar a una mujer sentada cerca de la primera mesa. Después a otra. No porque fuera una frase espectacular, sino porque era sencilla. La verdadera dificultad de la caridad no consiste solamente en entregar algo. También consiste en permitir que una persona conserve su dignidad mientras recibe ayuda. Y Mateo había llegado a aquella gala dispuesto a devolver el único símbolo de esperanza que su familia conservaba. Porque pensaba que ya no tenían derecho a llevarlo. El Papa se levantó. Miró hacia el escenario. Después hacia los invitados. Creo que esta noche necesitamos cambiar el orden del programa. Ricardo palideció ligeramente. Santidad, primero escucharemos. Luego miró a Mateo. Después decidiremos qué hacer. Ricardo intentó mantener la compostura. Pero algunos donantes esperan. El Papa lo interrumpió suavemente. Si hemos venido aquí para ayudar a las personas, entonces escuchar a una persona no puede ser considerado una interrupción. Nadie respondió. El Papa tomó la medalla y la devolvió a Mateo. Guárdala. El niño la recibió con cuidado. ¿Por qué? Porque todavía tienes una promesa que cumplir. Mateo miró a su madre. Pero no tenemos una casa. León XIV respondió. Entonces empecemos por encontrar una. En ese momento, algo cambió dentro del salón. Ya no se trataba de una gala. Ya no se trataba de una presentación. Ya no se trataba de una campaña. Se trataba de una familia. Y, sin embargo, todavía quedaba una pregunta que nadie había contestado. ¿Quién había enviado a Mateo hasta aquella puerta? El niño había dicho que era alguien de la propia gala. El Papa volvió a preguntarle. Mateo, antes dijiste que alguien te dijo que vinieras. El niño asintió. Sí. ¿Quién? Mateo miró hacia las mesas. Sus ojos recorrieron los rostros. Se detuvieron en una persona. Una mujer mayor. Cabello blanco. Vestido azul oscuro. Una pequeña cruz alrededor del cuello. Era doña Isabel. Una de las principales patrocinadoras de la campaña. La mujer se quedó inmóvil. Mateo levantó lentamente la mano. Ella. Todas las miradas se dirigieron hacia Isabel. La mujer no negó nada. Pero tampoco habló. Simplemente se quitó los lentes. Los sostuvo entre los dedos. Y comenzó a llorar. Entonces dijo algo que nadie esperaba escuchar. Yo lo encontré esta tarde. El Papa la miró. ¿Dónde? Isabel respiró profundamente. En una estación de autobuses. Mateo permaneció junto a su madre. Isabel continuó. Estaba sentado solo. ¿Y qué hizo usted? La mujer miró al niño. Le pregunté si necesitaba ayuda. Mateo corrigió suavemente. Le dije que no. Isabel sonrió entre lágrimas. Eso también es verdad. León XIV preguntó. Y luego. Me dijo que no quería dinero. ¿Qué quería? Isabel miró al Papa.
Quería saber si era cierto que esta gala era para ayudar a familias como la suya. La sala quedó nuevamente en silencio. Isabel bajó la voz. Le dije que sí. El Papa preguntó. ¿Y entonces? Entonces me pidió que le dijera cómo podía hablar con alguien. Isabel miró hacia Ricardo. Lo intenté. Ricardo pareció inquietarse. Señora Isabel. Ella lo interrumpió. Me dijeron que no podía entrar sin invitación. El Papa miró a Ricardo. Isabel continuó. Así que le dije que esperara afuera. Una lágrima recorrió su mejilla. Pensé que alguien terminaría ayudándolo. León XIV preguntó. ¿Y por qué no se quedó con él? Isabel miró al suelo. Porque tenía que entrar a la gala. La frase fue devastadora precisamente por su sencillez. No había maldad. No había una conspiración. Solo una decisión cotidiana. Una persona había visto a un niño necesitado. Había sentido compasión. Había intentado ayudar. Pero después había entrado a una sala donde cientos de personas iban a hablar de ayudar a niños necesitados. Y el niño había quedado afuera. Isabel levantó los ojos. Santidad, pensé que aquí encontraría ayuda más rápido que conmigo. El Papa la observó. Y tenía razón. Isabel pareció sorprendida. ¿Perdón? Usted hizo lo correcto al traerlo hasta aquí. Después miró alrededor del salón. El problema es que nosotros todavía no hemos hecho lo correcto. Aquellas palabras marcaron el verdadero comienzo de la noche. Porque ahora había algo que todos comprendían. El niño no había irrumpido en la gala. La gala había sido llevada hasta él. Y, sin saberlo, Mateo acababa de convertirse en el espejo de aquella sala. Un espejo que mostraba la distancia entre lo que aquellas personas decían creer y lo que estaban dispuestas a hacer. Pero todavía faltaba descubrir algo. El Papa había pedido encontrar una solución. Y para encontrarla tendría que entrar en una habitación donde los números, los procedimientos y los informes parecían demostrar que todo estaba funcionando. Solo que Mateo estaba allí para demostrar lo contrario. Y la siguiente pregunta sería mucho más difícil. ¿Cuántas otras familias estaban esperando afuera de puertas que se suponían abiertas? Para entender por qué aquella pequeña medalla significaba tanto para Mateo, había que retroceder varios años. Mucho antes de aquella gala. Mucho antes de que Elena conociera el automóvil que se convertiría temporalmente en su casa. Y mucho antes de que un niño de 11 años tuviera que aprender palabras que ningún niño debería necesitar. Alquiler vencido. Lista de espera. Alojamiento temporal. Documentación. Emergencia. Todas esas palabras habían entrado poco a poco en la vida de Mateo. Pero la historia que había comenzado aquella noche en el salón tenía raíces mucho más antiguas. Había comenzado con una mujer que ya no estaba viva. La abuela de Mateo. Su nombre era Rosa. Rosa había sido una mujer sencilla. No tenía grandes recursos. No ocupaba ningún cargo importante. Nunca había aparecido en un periódico. Y probablemente muy pocas personas fuera de su barrio habían escuchado hablar de ella. Pero durante una etapa difícil de su vida, había recibido algo que nunca olvidó. Una puerta abierta. Cuando Rosa era joven, había perdido el lugar donde vivía. No había sido una tragedia repentina. Había sido una acumulación de problemas. Un trabajo que terminó. Una enfermedad dentro de la familia. Facturas que se acumularon. Una deuda pequeña que se convirtió en una deuda imposible. Y finalmente, una noche, Rosa tuvo que salir de la habitación que alquilaba. Llevaba una bolsa. Una pequeña maleta. Y a su hija Elena, que entonces todavía era una niña. No sabían exactamente dónde pasarían la noche. Caminaron durante horas. Fue entonces cuando encontraron una pequeña parroquia. No era un edificio impresionante. No tenía grandes columnas. No había cámaras. No había personas importantes esperando en la entrada. Solo había una luz encendida. Rosa golpeó la puerta. Una vez. Después otra. Una mujer mayor abrió. Preguntó qué necesitaban.
Rosa respondió con una frase que Elena recordaría durante toda su vida. Solo necesitamos un lugar donde dormir esta noche. La mujer no preguntó primero cuánto dinero tenían. No preguntó por qué habían llegado tarde. No pidió una explicación larga. Simplemente abrió la puerta. Aquella noche había una habitación disponible. Solo una. Con una cama estrecha. Una manta. Una pequeña mesa. Y una ventana que daba al patio. Para cualquiera que tuviera una casa, quizá aquello habría parecido poco. Para Rosa fue suficiente. Porque aquella noche no necesitaba comodidad. Necesitaba seguridad. Necesitaba saber que su hija podía cerrar los ojos sin miedo. Y antes de dormir, la mujer que las había recibido le entregó una pequeña medalla. No es para que te sientas en deuda, le dijo. Rosa preguntó por qué se la daba. La mujer respondió. Para que recuerdes que un día tú también podrás abrir una puerta. Rosa guardó aquella medalla. No la vendió. No la cambió. No la convirtió en dinero. La conservó durante décadas. Y cuando Elena creció, Rosa le explicó por qué. Algún día, le dijo, alguien necesitará de ti lo mismo que tú necesitaste de mí. Elena nunca olvidó aquellas palabras. Pero la vida rara vez sigue el camino que las personas imaginan. Elena creció. Trabajó. Formó una familia. Tuvo a Mateo. Y durante muchos años creyó que aquella etapa de pobreza había quedado atrás. Su madre seguía hablando de la medalla. A veces la sacaba de un pequeño cajón. La limpiaba con un paño. Y volvía a guardarla. Mateo recuerda haberla visto cuando era pequeño. No entendía su significado. Para él era simplemente una pieza de metal vieja. Una cosa que pertenecía a su abuela. Hasta que Rosa enfermó. Los últimos meses fueron difíciles. Elena comenzó a visitarla con frecuencia. Mateo iba con ella. La abuela ya no podía caminar demasiado. Pero todavía hablaba de la misma historia. La noche de la puerta. La habitación. La mujer que las había recibido. La promesa. Una tarde, Rosa llamó a Mateo. El niño se acercó a la cama. Ella sostenía la medalla. Algún día será tuya. Mateo preguntó. ¿Para qué? Rosa sonrió. Para que no olvides algo. ¿Qué? Que nunca sabes cuándo alguien necesitará que tú seas la puerta. Mateo no entendió completamente. Era demasiado joven. Pero tomó la medalla. Rosa se la entregó. No la vendas. No la voy a vender. Y no la escondas. Mateo preguntó. ¿Entonces qué hago con ella? Rosa respondió. Cuando llegue el momento, sabrás. Ese fue uno de los últimos momentos que Mateo pasó con su abuela. Poco después, Rosa murió. La familia conservó pocas cosas. Algunas fotografías. Ropa. Un pequeño cuaderno. Y aquella medalla. Para Elena, la medalla representaba a su madre. Para Mateo, representaba una promesa que todavía no comprendía completamente. Pero años después, la vida volvió a poner a Elena frente al mismo problema del que había creído escapar. Su situación laboral se deterioró. Los ingresos comenzaron a disminuir. El propietario del lugar donde vivían anunció que ya no podía mantener el alquiler en las mismas condiciones. Elena buscó otra habitación. Después otra. Preguntó a familiares. Pidió ayuda. Vendió algunas cosas. Canceló gastos. Intentó mantener la normalidad para Mateo. Pero llegó un momento en que ya no podía ocultarlo. Tuvieron que dormir en el automóvil. Al principio Elena lo presentó como una situación temporal. Solo unos días. Mateo no preguntó demasiado. Creía en su madre. Pero los días se convirtieron en semanas. Y cada noche tenía la misma pregunta. ¿Dónde vamos mañana? Elena siempre intentaba responder. Estoy buscando. Eso era cierto. Ella buscaba. Llamaba. Esperaba. Presentaba solicitudes. Volvía a llamar.
Pero encontrar una vivienda estable no era tan sencillo. Y una mañana, mientras Mateo desayunaba en una pequeña cafetería cercana, vio un cartel sobre la gala. La palabra familias apareció en letras grandes. Después vio otra. Esperanza. Y finalmente, ayuda. Mateo preguntó a su madre. Ellos ayudan a personas como nosotros. Elena miró el cartel. No quería darle falsas esperanzas. Tal vez. Mateo insistió. ¿Y si vamos? No tenemos invitación. Pero dicen que ayudan. Elena no supo qué responder. Durante varios días, Mateo siguió pensando en aquello. Hasta que escuchó que el Papa León XIV asistiría. Eso cambió algo dentro de él. No porque Mateo conociera personalmente al Papa. No porque esperara un milagro. Sino porque su abuela había hablado durante años de una iglesia que debía ser una puerta. Y Mateo quería comprobar si aquella puerta seguía existiendo. Por eso preparó la medalla. La envolvió en una tela. La colocó dentro de una pequeña caja. Y una tarde le dijo a su madre. Quiero devolverla. Elena lo miró sorprendida. ¿Devolver qué? La medalla. ¿Por qué? Porque ya no tenemos una casa. Elena se quedó sin palabras. Mateo continuó. La abuela dijo que era para cuando pudiéramos abrir una puerta para alguien. Eso no significa que tengas que devolverla. Pero nosotros no podemos abrir ninguna puerta. Elena se arrodilló frente a él. Mateo, escucha. El niño la miró. No tener una casa no significa que hayas perdido tu dignidad. Él no respondió. Y tampoco significa que hayas perdido la promesa de tu abuela. Mateo preguntó. Entonces, ¿qué hago con ella? Elena tomó la caja. Guárdala. ¿Hasta cuándo? Hasta que entiendas por qué te la dio. Pero Mateo no estaba convencido. Porque desde la perspectiva de un niño, la situación parecía sencilla. Si la medalla representaba una puerta abierta y ellos estaban viviendo en un automóvil, entonces quizá la promesa ya no les pertenecía. Y fue precisamente esa idea la que lo llevó hasta la gala. Sin embargo, había una parte de la historia que ni Mateo ni Elena conocían todavía. La pequeña parroquia que había ayudado a Rosa décadas atrás había desaparecido como institución. El edificio había cambiado de manos. La comunidad había crecido. Los programas habían sido reorganizados. Y algunas personas que habían trabajado allí ya no estaban. Pero la idea detrás de aquella puerta seguía viva. O al menos eso creían muchos. Hasta que Mateo llegó. Porque cuando el niño se presentó en la entrada de la gala, no estaba simplemente pidiendo alojamiento. Sin saberlo, estaba poniendo a prueba una promesa. Una promesa que había comenzado con su abuela. Una promesa que había sobrevivido a una generación. Y que ahora estaba en peligro de convertirse en una frase bonita dentro de un discurso. La pregunta era si alguien la convertiría nuevamente en una acción. Esa misma tarde, antes de llegar a la gala, Mateo había hecho algo más. Había escrito una pequeña nota. No sabía exactamente a quién entregársela. No sabía si el Papa la leería. No sabía si alguien siquiera permitiría que llegara hasta él. Pero había escrito. Mi abuela dijo que siempre debía quedar una puerta abierta. Eso era todo. No había una petición de dinero. No había una acusación. No había un reclamo. Solo una frase. Y esa frase estaba dentro de la caja junto a la medalla. Cuando León XIV supo de ella, pidió verla. Mateo sacó el papel. Estaba doblado varias veces. El Papa lo abrió. Leyó. Y permaneció unos segundos sin hablar. Después preguntó. ¿La escribiste tú? Mateo asintió. ¿Por qué? El niño respondió. Porque quería que usted supiera por qué vine. El Papa dobló cuidadosamente el papel. No lo guardó. Se lo devolvió. No quiero quedármelo. Mateo pareció confundido. ¿Por qué? Porque esto es tuyo. El niño lo tomó. León XIV añadió. Pero quiero recordar lo que dice. Mateo preguntó.
¿Por qué? El Papa miró hacia la puerta. Porque algunas frases son pequeñas, pero nos obligan a hacer preguntas grandes. La frase quedó suspendida entre ellos. Y una de esas preguntas ya estaba apareciendo. Si una familia había tenido que dormir en un automóvil durante semanas, si había un programa destinado precisamente a ayudarla y si había personas dentro de aquella gala que conocían la situación. ¿Por qué nadie había conseguido abrir una puerta? La respuesta no estaba en Mateo. Tampoco estaba en Elena. Estaba en los informes. En los procedimientos. En las decisiones tomadas durante meses. Y en una cifra que el padre Gabriel conocía muy bien. El número de familias que habían pedido ayuda y seguían esperando. Esa cifra sería la siguiente pieza del rompecabezas. Porque Mateo no era el único. Y cuando el Papa descubriera cuántas personas estaban esperando detrás de aquella misma puerta, comprendería que la historia de aquella noche era mucho más grande que una madre y su hijo. La verdadera crisis no estaba fuera. Estaba dentro. Y estaba a punto de salir a la luz. La cifra que el padre Gabriel había mencionado no era un simple número. Era una colección de historias. Familias que habían llamado. Madres que habían esperado. Ancianos que habían pedido ayuda. Personas que habían presentado documentos, llenado formularios y regresado varias veces a la misma oficina con la esperanza de escuchar una respuesta diferente. Y, entre todas ellas, estaba la familia de Mateo. Pero el Papa todavía no quería leer un informe. Quería escuchar al niño. León XIV pidió que Mateo y Elena se sentaran en una pequeña sala junto al salón principal. No era una oficina lujosa. Había una mesa redonda, algunas sillas y una ventana desde la que podían verse las luces de la ciudad. El padre Gabriel entró con ellos. Isabel también recibió permiso para quedarse. Ricardo permaneció afuera durante unos momentos, hablando con parte del equipo de organización. La puerta se cerró. Por primera vez desde que había llegado, Mateo dejó la caja sobre la mesa. Sus manos estaban libres. Y quizá por eso parecía todavía más pequeño. El Papa se sentó frente a él. Mateo, quiero preguntarte algo. El niño asintió. Pero puedes decirme que no quieres responder. Está bien. ¿Tienes miedo? Mateo pensó. Un poco. ¿De qué? De que mañana todo sea igual. La respuesta sorprendió incluso al padre Gabriel. León XIV no dijo nada durante unos segundos. Después preguntó. ¿Qué sería diferente para ti? Mateo miró hacia la ventana. Tener una llave. El Papa inclinó ligeramente la cabeza. ¿Una llave? Sí. ¿Por qué es tan importante? Mateo se encogió de hombros. Porque cuando tienes una llave sabes dónde vas a volver. El padre Gabriel bajó la mirada. Elena se llevó una mano al rostro. Y el Papa comprendió que la palabra casa tenía un significado diferente para aquel niño. Para muchas personas, una casa era una dirección. Para Mateo, una casa era la certeza de poder regresar. Una llave significaba que existía un lugar que todavía lo esperaba. ¿Tuviste una llave antes? Preguntó el Papa. Mateo asintió. La del apartamento donde vivíamos. ¿Qué pasó con ella? Mi mamá la entregó. Elena intervino. Tuvimos que dejar el apartamento. Mateo continuó. La puso sobre la mesa. ¿Y qué sentiste? El niño tardó en responder. Que ya no era nuestro. El Papa dejó pasar unos segundos. ¿Qué hiciste después? Le pregunté a mamá dónde dormiríamos. ¿Qué te dijo? Mateo sonrió débilmente. Que ya encontraríamos algo. ¿Y encontrasteis? No. Aquella palabra fue pronunciada sin rabia. Solo con cansancio. León XIV miró a Elena. ¿Cuántas noches llevan así? 19. El Papa preguntó. 19 noches en el automóvil. Elena asintió. No todas fueron iguales. ¿Qué quiere decir? Algunas noches conseguimos dormir en casa de una amiga. Otras estuvimos en un estacionamiento. Una noche nos dejaron quedarnos en un lugar durante unas horas. Mateo agregó.
Una vez dormimos cerca de una estación. Elena lo miró. Mateo, está bien, mamá. El papa escuchaba sin interrumpir. El niño continuó. La gente piensa que cuando duermes en un automóvil es como acampar. León XIV preguntó. ¿Y no lo es? Mateo negó. No. ¿Por qué? El niño miró sus manos. Porque cuando acampas sabes que al día siguiente vuelves a tu casa. Nadie habló. Aquella era la primera vez que Mateo decía algo que no parecía preparado. No estaba repitiendo una frase de su abuela. No estaba explicando la medalla. Estaba describiendo su propia vida. Y eso cambió el tono de la habitación. León XIV preguntó. ¿Qué es lo más difícil? Mateo respondió rápidamente. Cuando mamá dice que no tiene hambre. Elena cerró los ojos. Mateo, ella dice que no tiene hambre para que yo coma. El papa miró a Elena. Es cierto. La mujer intentó sonreír. A veces. Mateo la miró. Muchas veces. Elena tomó su mano. No quería preocuparlo. Ya estoy preocupado. La frase hizo que Elena comenzara a llorar. No lloró de forma exagerada. Solo bajó la cabeza. Como alguien que había pasado demasiado tiempo intentando mantenerse fuerte. El papa esperó. No intentó llenar el silencio. Finalmente, Elena habló. No quiero que mi hijo piense que soy una mala madre. León XIV respondió. Buscar ayuda no la convierte en una mala madre. Pero no puedo darle una casa. Le está dando todo lo que puede. No es suficiente. Eso no significa que usted haya fallado. Elena se secó las lágrimas. A veces pienso que sí. El papa la miró con atención. ¿Por qué? Porque Mateo es un niño. Su voz se quebró. Debería estar preocupado por la escuela. Por sus amigos. Por jugar. No por saber dónde vamos a dormir. Mateo bajó la cabeza. Entonces dijo algo inesperado. Yo no estoy preocupado todo el tiempo. Elena lo miró. No. No. ¿Cuándo no estás preocupado? Mateo pensó. Cuando mamá canta. Elena sonrió entre lágrimas. Canto mal. Mateo negó. Muy mal. Por primera vez aquella noche, alguien sonrió. Incluso el padre Gabriel. El papa también sonrió. Entonces todavía tienen algo importante. Mateo preguntó. ¿Qué? Una canción. El niño miró a su madre. Ella se encogió de hombros. Es verdad. La tensión de la habitación disminuyó ligeramente. Pero no desapareció. Porque debajo de aquella conversación había una realidad que seguía esperando. Una familia necesitaba un lugar donde dormir. Y el tiempo no se detenía. El papa volvió a la pregunta que había llevado hasta allí. Mateo, ¿por qué querías devolver la medalla? El niño miró la caja. Porque pensé que era de la iglesia. ¿Por qué? Mi abuela la recibió allí. ¿Y qué pensabas que significaba? Que nosotros habíamos recibido ayuda. ¿Y ahora? Mateo respiró. Ahora pensé que quizá teníamos que devolverla porque ya no éramos una familia que pudiera ayudar a otros. León XIV negó lentamente con la cabeza. Mateo, escuchar a alguien que necesita ayuda también es una forma de dar. El niño frunció el ceño. ¿Cómo? Porque obligas a los demás a recordar quiénes deben ser. El niño permaneció en silencio. El padre Gabriel miró al papa. Parecía querer decir algo. Santidad, dígame. Hay algo que Mateo no sabe. Elena levantó la mirada. ¿Qué? Gabriel dudó. La parroquia que ayudó a Rosa hace años. Elena se puso rígida. ¿Qué pasa con ella? Parte del programa actual nació de aquella misma tradición. Mateo abrió los ojos. Entonces es la misma puerta. Gabriel respondió. No literalmente. Pero la misma idea. El sacerdote asintió. Sí. Mateo miró la medalla. Luego al papa.
Entonces, ¿por qué no funciona? La pregunta era sencilla. Pero el padre Gabriel no supo responder. Porque conocía la explicación técnica. Sabía que los programas habían crecido. Que había más solicitudes. Que los recursos eran limitados. Que existían criterios. Que algunos casos necesitaban documentos. Que había listas. Que había procesos. Todo aquello era cierto. Pero ninguna de esas palabras explicaba por qué un niño seguía durmiendo en un automóvil mientras afuera del edificio se celebraba una gala dedicada precisamente a combatir ese problema. El Papa miró al sacerdote. ¿Cuántas familias están esperando? Gabriel respondió. No tengo la cifra exacta de esta noche. La última que conoce. 143 solicitudes activas. Elena levantó la mirada. 143. Gabriel asintió. Algunas ya han encontrado solución por otros medios. Pero todavía hay muchas pendientes. El Papa preguntó. ¿Cuántas tienen niños? No lo sé con precisión. ¿Y cuántas podrían estar durmiendo en automóviles? Gabriel tardó. No lo sabemos. El Papa respiró profundamente. Aquella era la clase de respuesta que no aparecía en una fotografía. No saber. No tener una cifra. No conocer dónde dormían las personas que estaban esperando. Era un problema más profundo que una falta de dinero. Era una falta de conexión. Los sistemas podían tener nombres. Los archivos podían tener números. Pero detrás de cada solicitud había alguien esperando una respuesta. Y cuando una respuesta tarda demasiado, la persona deja de sentir que está esperando ayuda. Empieza a sentir que ha sido olvidada. Mateo escuchaba. Luego preguntó. ¿Hay otros niños? El padre Gabriel asintió. Sí. Como yo. Algunos. Mateo miró a su madre. Después al Papa. También duermen en coches. El sacerdote no quiso mentir. Algunos sí. Mateo bajó la mirada. La pequeña medalla estaba sobre la mesa. La tocó con un dedo. Entonces no quiero que me ayuden solo a mí. El Papa lo miró. ¿Qué quieres? Mateo respondió. Que los ayuden a ellos también. Aquella fue la confesión más importante de la noche. Porque el niño había llegado buscando una habitación. Pero ahora estaba pensando en otras familias. No pidió una recompensa. No pidió dinero. No pidió entrar en la gala. Pidió que otros niños no pasaran por lo mismo. El Papa permaneció unos segundos en silencio. Después preguntó. ¿Por qué? Mateo respondió. Porque sé cómo se siente. El padre Gabriel cerró los ojos. Elena apretó la mano de su hijo. Y el Papa comprendió que acababa de escuchar algo que ninguna presentación de la gala habría podido enseñar. La compasión no siempre nace de tener más. A veces nace de haber sufrido y decidir que nadie más debería sufrir igual. León XIV tomó la medalla. La observó nuevamente. Luego la colocó sobre la mesa. Mateo. Sí. Tu abuela te dejó una promesa. Sí. Pero quizá entendiste mal una parte. El niño esperó. La promesa no decía que debías tener una casa para ayudar a alguien. Mateo frunció el ceño. Entonces, ¿qué decía? El Papa respondió. Que cuando encontraras una puerta abierta, no olvidaras a quienes todavía estaban buscando una. Mateo miró la medalla. Por primera vez, pareció comprenderla de otra manera. No era un objeto que debía devolver. Era un recuerdo. Un recordatorio de que la dignidad de una persona no desaparece porque esa persona necesite ayuda. Pero justo cuando la conversación parecía acercarse a una respuesta, alguien llamó a la puerta. Era Ricardo Valdés. Santidad, necesitamos hablar. El Papa se levantó. ¿Sobre qué? Ricardo miró hacia Mateo. Sobre la gala. La gala puede esperar. No esta vez. El Papa notó algo en su expresión. ¿Qué ocurrió? Ricardo bajó la voz. Hay un problema con el fondo. El padre Gabriel se puso de pie.
¿Qué problema? Ricardo respondió. La cantidad anunciada para ayudar a familias no está disponible de la manera que todos creen. Elena miró al Papa. Mateo no entendía completamente. Pero el Papa sí. Explíqueme. Ricardo respiró profundamente. El dinero existe. Entonces, ¿cuál es el problema? Está comprometido para proyectos que todavía no han comenzado. El padre Gabriel lo miró sorprendido. ¿Qué proyectos? Ricardo evitó su mirada. Renovaciones. ¿Renovaciones de qué? De los centros. El Papa permaneció inmóvil. ¿Y las familias? Ricardo no respondió. Aquello fue suficiente. La pregunta ya no era solamente por qué Mateo no había recibido ayuda. Ahora había que saber por qué un fondo destinado a familias vulnerables podía tener recursos comprometidos en proyectos que todavía no habían comenzado. El Papa miró hacia la puerta. Quiero ver los documentos. Ricardo palideció. Santidad, no creo que sea apropiado discutir eso delante de los invitados. León XIV respondió. Entonces iremos a una habitación donde podamos hablar. Miró a Mateo. Pero antes, quiero decirte algo. El niño levantó la mirada. No voy a tomar tu medalla. Mateo asintió. Y tampoco voy a permitir que pienses que tienes que devolverla porque necesitas ayuda. El niño sostuvo la mirada del Papa. ¿Entonces puedo quedármela? Sí. Mateo sonrió por primera vez de verdad. Pero el Papa aún no había terminado. Y mañana habrá que responder otra pregunta. ¿Cuál? León XIV miró hacia la puerta por donde Ricardo esperaba. ¿Cuántas puertas hemos dejado cerradas mientras hablábamos de construir otras? Mateo no comprendió completamente. Pero sabía que aquella frase significaba que algo estaba a punto de cambiar. El Papa salió de la habitación. La puerta se cerró detrás de él. Y mientras caminaba por el pasillo, Ricardo lo esperaba con una carpeta. Una carpeta que contenía números, presupuestos y decisiones administrativas. Pero entre aquellas páginas había algo que nadie había mostrado al Papa hasta entonces. Un informe con una lista de familias. Y al final de la lista aparecía una anotación que hizo que se detuviera. No decía. Caso pendiente. No decía. Documentación incompleta. Decía algo mucho más frío. Caso no prioritario. El Papa leyó esas 3 palabras 2 veces. Después levantó la mirada. ¿Quién decidió esto? Ricardo no respondió. Y por primera vez aquella noche, el rostro del Papa cambió. No por enojo. Por tristeza. Porque acababa de descubrir que quizá el problema nunca había sido que no existieran puertas. Quizá el problema era que alguien había decidido quién merecía encontrar una. El pasillo quedó en silencio. El Papa León XIV seguía mirando aquella frase escrita en el informe. Caso no prioritario. 3 palabras. Nada más. Pero detrás de ellas había una familia. Una madre. Un niño. 19 noches en un automóvil. Y una solicitud que había sido reducida a una categoría administrativa. León XIV levantó lentamente la mirada. ¿Quién clasificó este caso? Ricardo Valdés permaneció inmóvil. Santidad, tendría que revisar el expediente. Está aquí. Ricardo miró la carpeta. Sí. Entonces puede decirme quién lo hizo. El hombre tragó saliva. La clasificación fue realizada por el equipo de evaluación. ¿Por qué? Hay criterios establecidos. No le pregunté cuáles son los criterios. Ricardo guardó silencio. Le pregunté por qué esta familia fue considerada no prioritaria. El padre Gabriel, que había salido detrás del Papa, se acercó. Santidad, yo puedo explicarlo. León XIV lo miró. Adelante. Gabriel abrió la carpeta. Cuando presentamos la solicitud, Elena todavía tenía un trabajo temporal. Elena, que había salido de la habitación junto a Mateo, escuchaba desde unos metros. El sistema consideró que existía una posibilidad de recuperación económica. El Papa preguntó. ¿Y ahora?
Ahora ya no. ¿Cuándo cambió la situación? Hace casi 3 semanas. León 14 señaló el expediente. Y el expediente fue actualizado. Gabriel negó con la cabeza. No. ¿Por qué? Porque nadie recibió la actualización. Elena intervino. Yo llamé. Gabriel la miró. Lo sé. Llamé 4 veces. Sí. Entonces alguien recibió la información. El sacerdote bajó la mirada. La información quedó registrada en otra parte. El Papa frunció el ceño. Otra parte. En un sistema diferente. ¿Y el equipo que decide las prioridades puede verlo? Gabriel tardó. No inmediatamente. Aquella respuesta fue peor que cualquier acusación. Porque significaba que Elena había informado de su situación. La información existía. Pero estaba atrapada en un sistema que no se comunicaba con otro. Mientras tanto, la familia seguía esperando. El Papa cerró la carpeta. ¿Cuánto tiempo puede permanecer una familia en esta categoría? Ricardo respondió. Depende. ¿De qué? De la capacidad del programa. No. El Papa negó suavemente. No me diga cuánto puede esperar el sistema. Miró hacia Mateo. Dígame cuánto puede esperar un niño. Ricardo no respondió. Nadie lo hizo. Mateo permanecía junto a su madre. Había escuchado la conversación. No entendía todos los detalles. Pero había entendido lo suficiente. Alguien había decidido que su familia podía esperar. Y, de repente, el niño preguntó. ¿Qué significa no prioritario? Todos se quedaron quietos. El Papa se acercó a él. Significa que alguien pensó que había otras familias que necesitaban ayuda antes. Mateo miró a su madre. Entonces nosotros no somos importantes. Elena se arrodilló inmediatamente. No digas eso. Pero lo dice aquí. Señaló la carpeta. Dice que no somos prioridad. El Papa se agachó junto a él. Mateo, escucha con atención. El niño levantó la mirada. Una palabra escrita en un documento no decide cuánto vale una persona. Mateo no respondió. ¿Entiendes? El niño asintió lentamente. Pero el Papa sabía que entender una frase no significaba borrar lo que aquella palabra había provocado. Porque cuando alguien escucha que no es una prioridad, puede empezar a creer que tampoco merece ser escuchado. Y eso era precisamente lo que León 14 no quería permitir. Entonces ocurrió algo inesperado. Una mujer salió del salón. Era una de las organizadoras. Se acercó al grupo. Santidad. El Papa se volvió. Sí. Hay algo que debería saber. Ricardo la miró con preocupación. No ahora. La mujer ignoró la interrupción. Es sobre la lista. El Papa esperó. ¿Qué lista? La lista de familias que solicitaron ayuda durante los últimos 6 meses. Ricardo se acercó. Ya hemos hablado de eso. No. La mujer negó con la cabeza. No hemos hablado de todo. León 14 preguntó. ¿Qué falta? La mujer miró alrededor. Hay familias que fueron retiradas de la lista. El padre Gabriel frunció el ceño. ¿Retiradas? Sí. ¿Por qué? Porque dejaron de responder. Elena preguntó. ¿Y si no podían responder? La mujer bajó la mirada. Eso no lo sé. El Papa intervino. ¿Cuántas? No tengo la cifra exacta. Deme una aproximación. Más de 50. El silencio volvió a caer. Más de 50 familias. Sin seguimiento. Sin respuesta. Sin saber si habían encontrado ayuda por otro camino o simplemente habían desaparecido del sistema. El Papa miró a Ricardo. ¿Se verificó qué ocurrió con ellas? El procedimiento indica que, después de varios intentos de contacto, no le pregunté qué indica el procedimiento. La voz del Papa seguía siendo tranquila. Pregunto si alguien fue a buscarlas. Ricardo no respondió. El padre Gabriel cerró la carpeta. No.
León 14 respiró profundamente. Entonces no sabemos si están bien. No, respondió Gabriel. Y seguimos hablando de una campaña de ayuda. Nadie contestó. La situación ya no podía esconderse detrás de palabras técnicas. El problema era visible. El sistema estaba diseñado para recibir solicitudes, pero no necesariamente para perseguir a quienes desaparecían. Y algunas personas desaparecían porque ya no tenían teléfono. O porque habían cambiado de lugar. O porque habían perdido acceso a Internet. O porque estaban demasiado cansadas para seguir llamando. No necesariamente porque ya no necesitaran ayuda. El Papa miró a Mateo. El niño estaba escuchando. Entonces dijo: quizá esa sea la razón por la que él vino. Mateo frunció el ceño. ¿Por qué? Porque alguien que está afuera puede ver lo que no aparece en un informe. El niño no respondió. Pero parecía comprender. Entonces, desde el salón principal, comenzaron a escucharse murmullos. Los invitados estaban impacientes. Algunos no sabían qué estaba ocurriendo. Otros ya habían comenzado a hablar entre ellos. Un miembro del equipo de protocolo se acercó. Santidad, los invitados esperan. El Papa preguntó: ¿qué esperan? Su discurso. León 14 miró hacia el salón. Entonces tendrán que esperar un poco más. Pero la prensa, también puede esperar. El hombre asintió y se retiró. Ricardo parecía cada vez más preocupado. Santidad, si continuamos así, la gala podría convertirse en una crisis pública. El Papa lo miró. ¿Y qué sería peor? Ricardo no respondió. ¿Que la gente sepa que tenemos problemas? El Papa señaló la carpeta. ¿O que tengamos problemas y decidamos ocultarlos? Ricardo bajó la mirada. La pregunta no necesitaba respuesta. Pero todavía quedaba un problema. Los fondos. La campaña había recaudado una suma importante. Pero una parte considerable estaba comprometida en proyectos futuros. Y eso significaba que, aunque hubiera dinero, no necesariamente podía utilizarse inmediatamente para las familias que estaban esperando. El padre Gabriel preguntó: ¿cuánto dinero está disponible ahora? Ricardo respondió: no puedo decirlo sin revisar las cuentas. El Papa asintió. Entonces revíselas. Esta noche. Ahora. Ricardo lo miró sorprendido. ¿Ahora? Sí. Necesitaré al equipo financiero. Llámelos. Ricardo sacó el teléfono. Pero antes de marcar, Mateo habló. ¿Puedo preguntar algo? Todos lo miraron. Claro. Mateo señaló la carpeta. ¿Hay más niños como yo en esa lista? El padre Gabriel respondió. Sí. Y ellos también están esperando. Algunos. Mateo pensó durante unos segundos. Entonces, ¿por qué no los llaman? Gabriel respondió. Intentamos hacerlo. ¿Y si no contestan? El sacerdote guardó silencio. Mateo volvió a preguntar. ¿Entonces se olvidan de ellos? Nadie respondió. El niño miró al Papa. ¿Eso es lo que pasó conmigo? León 14 se quedó quieto. No. Pero yo estaba fuera. Sí. Y nadie sabía que estaba allí. El Papa respiró profundamente. Ahora sí. Mateo asintió. Entonces ayude a los otros. La frase fue tan sencilla que nadie pudo ignorarla. El Papa colocó una mano sobre el hombro del niño. Lo haremos. Pero aquella promesa tenía un precio. Porque no podía ser una promesa emocional pronunciada en un pasillo. Tenía que convertirse en una decisión concreta. Y para hacerlo, había que descubrir exactamente qué había ocurrido con los fondos. El equipo financiero llegó 15 minutos después. Traían documentos. Computadoras. Informes. Números. Todo parecía perfectamente organizado. El responsable financiero explicó. La campaña tiene compromisos distribuidos en 3 áreas. ¿Cuánto está disponible para emergencias inmediatas? El hombre revisó los documentos.
Una cantidad limitada. ¿Cuánto? Dio la cifra. El padre Gabriel hizo un cálculo rápido. Eso no alcanza para todas las familias. El Papa preguntó. ¿Cuántas podrían recibir ayuda esta semana? El hombre respondió. Depende del tipo de ayuda. No me dé una respuesta administrativa. El Papa señaló la carpeta. Dígame cuántas familias podríamos sacar de una situación de emergencia. El hombre calculó. Quizá 30. Mateo escuchó. Solo 30. El responsable financiero lo miró. Por ahora. El niño bajó la mirada. El Papa preguntó. ¿Y qué ocurre con las otras? Nadie respondió. Entonces doña Isabel apareció en el pasillo. Había escuchado parte de la conversación. ¿Cuánto cuesta? Todos la miraron. ¿Cuánto cuesta conseguir alojamiento temporal para una familia como la de Mateo? El responsable financiero respondió. Depende del lugar. Deme un promedio. El hombre mencionó una cifra aproximada. Isabel asintió. Puedo cubrir 10 familias. Ricardo la miró. Señora Isabel. Ella levantó una mano. No he terminado. Miró al Papa. Si otras personas aquí están dispuestas, podemos cubrir más. León XIV no dijo nada. Isabel volvió al salón. Se acercó a su mesa. Tomó el micrófono que había sido preparado para el programa. Y caminó hacia el escenario. Ricardo intentó detenerla. Señora, todavía no. Isabel lo miró. Precisamente por eso. Subió al escenario. Los invitados comenzaron a guardar silencio. No entendían lo que estaba sucediendo. Isabel tomó el micrófono. Esta noche vine preparada para hablar de generosidad. Hizo una pausa. Pero creo que primero tenemos que hablar de algo más difícil. Todos la miraban. De nuestra responsabilidad. Algunas personas comenzaron a murmurar. Isabel continuó. Hace unas horas encontré a un niño afuera. Miró hacia Mateo. Le dije que aquí encontraría ayuda. Su voz tembló. Y durante unos minutos pensé que había hecho lo correcto simplemente por traerlo. Hizo una pausa. Pero ahora entiendo que no basta con traer a alguien hasta una puerta. La sala quedó completamente silenciosa. Hay que asegurarse de que la puerta realmente se abra. En ese momento, León XIV apareció detrás del escenario. No tomó el micrófono. Simplemente permaneció allí. Escuchando. Isabel continuó. Esta gala no debería ser recordada por cuánto dinero recaudamos. Miró a los invitados. Debería ser recordada por cuántas personas dejamos de considerar invisibles. Entonces ocurrió algo que nadie esperaba. Uno de los donantes se levantó. Yo cubro 5 familias. Otro levantó la mano. 3. Una mujer dijo. 2. Otro hombre. 5. Los números comenzaron a aparecer. No como una subasta. No como una competencia. Como una respuesta espontánea. Pero León XIV seguía observando. Porque sabía que el dinero podía resolver una parte del problema. No podía resolver la pregunta más profunda. ¿Qué había que cambiar para que las familias no tuvieran que llegar hasta una gala para ser escuchadas? Entonces pidió el micrófono. Isabel se lo entregó. El Papa miró al público. Quiero agradecerles. Hizo una pausa. Pero no quiero que esta noche termine con una emoción. El salón quedó inmóvil. Quiero que termine con una decisión. Aquella frase cambió completamente el ambiente. Porque todos comprendieron que el Papa no estaba pidiendo simplemente más donaciones. Estaba preparando una confrontación. Y antes de terminar la noche, tendría que decidir si exponía públicamente los errores del sistema que acababa de descubrir. Si hablaba, podía provocar una crisis. Si callaba, la gala podría continuar con normalidad. Y Mateo seguiría siendo solamente un niño que había entrado accidentalmente en un salón donde no estaba invitado. El Papa miró al niño. Mateo sostuvo su mirada. Y entonces León XIV hizo algo que nadie esperaba.
Pidió que apagaran todas las pantallas del escenario. La palabra esperanza desapareció. Después dijo: esta noche no necesitamos una palabra bonita. Miró a todos. Necesitamos una verdad. La última palabra del Papa quedó suspendida en el aire. Verdad. No había música. No había imágenes en la pantalla. No había aplausos. Por primera vez desde el comienzo de la gala, nadie sabía exactamente qué iba a ocurrir. León XIV permaneció de pie frente al público. A unos metros de él estaba Mateo. El niño seguía sosteniendo la pequeña caja. Pero ahora ya no parecía un extraño. Todos en aquella sala sabían quién era. Y, de alguna manera, todos sentían que la historia de aquel niño también les pertenecía. El Papa miró hacia la primera fila. Esta noche hemos hablado de familias vulnerables. Hizo una pausa. Hemos hablado de esperanza. Otra pausa. Hemos hablado de generosidad. Miró hacia la pantalla apagada. Pero una palabra no cambia la vida de nadie. Nadie se movió. Una cifra tampoco. El responsable financiero bajó la mirada. Y una campaña, por importante que sea, no sirve de mucho si la persona que necesita ayuda no consigue llegar hasta ella. Algunos invitados comenzaron a asentir. Otros permanecían inmóviles. El Papa continuó. Esta noche he conocido a una madre y a su hijo. Miró a Elena. Una madre que lleva semanas intentando encontrar un lugar seguro para su familia. Después miró a Mateo. Y un niño que vino hasta esta puerta porque creyó que aquí encontraría ayuda. El silencio era absoluto. Pero descubrí algo más. León XIV levantó la carpeta. Descubrí que no es el único. Un murmullo recorrió la sala. Hay más familias esperando. Pausa. Muchas más. Entonces uno de los invitados preguntó: ¿cuántas? El Papa respondió: todavía no lo sabemos. Aquella respuesta sorprendió a todos. Y eso es precisamente parte del problema. Algunos asistentes comenzaron a mirarse entre sí. El Papa siguió. Tenemos listas. Tenemos formularios. Tenemos programas. Tenemos presupuestos. Tenemos edificios. Tenemos reuniones. Tenemos campañas. Su voz permanecía tranquila. Pero todavía no sabemos dónde están todas las personas que esperan. Nadie pudo discutirlo. Porque era difícil defender un sistema que no sabía cuántas personas necesitaban realmente ayuda. Entonces Ricardo Valdés tomó el micrófono. Santidad, con todo respeto, el programa ha ayudado a cientos de familias. El Papa asintió. Lo sé. No sería justo ignorar ese trabajo. No lo estoy ignorando. Ricardo pareció relajarse ligeramente. Pero el Papa añadió: precisamente porque ha ayudado a tantas personas, debemos tener el valor de reconocer dónde todavía está fallando. Ricardo guardó silencio. El padre Gabriel dio un paso adelante. Tiene razón. Todos lo miraron. El sacerdote continuó. Hay personas a las que hemos ayudado. Y hay otras a las que todavía no hemos conseguido alcanzar. El Papa preguntó: ¿por qué? Gabriel respiró profundamente. Porque el sistema fue diseñado para recibir solicitudes. Y no para buscar a quienes desaparecen. El sacerdote bajó la cabeza. No con suficiente fuerza. Aquella confesión cambió el ambiente. Ya no era una discusión sobre culpables. Era una discusión sobre responsabilidad. Y esa diferencia importaba. Porque una persona podía haber cometido un error sin ser una persona malvada. Pero una institución podía reconocer un error y decidir corregirlo. O podía esconderlo. El Papa miró a los invitados. No quiero que esta noche salgamos de aquí pensando que hemos fracasado. Algunos rostros cambiaron. Quiero que salgamos entendiendo que todavía tenemos trabajo que hacer. Entonces señaló a Mateo. Él nos lo ha recordado. El niño bajó la mirada. El Papa le sonrió. Sin quererlo. Mateo levantó los ojos. Yo solo quería una casa. Algunas personas sonrieron entre lágrimas.
El Papa respondió. Y al pedir una casa, nos recordaste que la dignidad también necesita un lugar donde descansar. La frase provocó los primeros aplausos. Pero León XIV levantó la mano. Todavía no. Los aplausos se detuvieron. No quiero aplausos. La sala volvió al silencio. Quiero decisiones. Entonces hizo una propuesta. Primero, una revisión inmediata de todas las solicitudes que habían sido clasificadas como no prioritarias. Segundo, contacto directo con las familias que habían desaparecido de las listas. Tercero, un fondo de emergencia independiente de los proyectos futuros. Y cuarto, un sistema que permitirá que una persona en situación de emergencia pudiera hablar con alguien sin atravesar una cadena interminable de procedimientos. El responsable financiero tomó notas. El padre Gabriel también. Ricardo parecía preocupado. Eso requerirá reorganizar parte del presupuesto. El Papa respondió. Entonces reorganizaremos. Algunos proyectos tendrán que retrasarse. Entonces se retrasarán. Puede haber consecuencias. Siempre hay consecuencias cuando se toma una decisión. Ricardo guardó silencio. León XIV añadió. La pregunta es qué consecuencias estamos dispuestos a aceptar. La sala permaneció quieta. Y entonces doña Isabel levantó la mano. Santidad. Sí. ¿Puedo decir algo? El Papa asintió. Isabel se puso de pie. Durante años he pensado que ser generosa significaba dar dinero. Miró sus manos. Y supongo que a veces es así. Después miró hacia Mateo. Pero esta noche entendí algo. Su voz se quebró. Si puedo escribir un cheque y después olvidar el rostro de la persona que necesita ayuda, quizá mi generosidad todavía esté incompleta. Mateo la observó. Isabel continuó. Quiero que mi donación de esta noche no sea utilizada únicamente para construir edificios. Miró al responsable financiero. Quiero que una parte se utilice para ayudar inmediatamente a las familias que están esperando. El hombre asintió. Otro donante se puso de pie. Yo también. Después otro. Y otro. En cuestión de minutos, la sala comenzó a cambiar. Pero no porque el Papa hubiera pedido una cantidad específica. No había una cifra mágica. Había una decisión colectiva. Una persona tras otra comenzó a ofrecer ayuda. Algunos querían financiar alojamiento temporal. Otros alimentos. Otros transporte. Otros asistencia legal. Otros querían ofrecer trabajo. Y alguien incluso ofreció un pequeño edificio que llevaba años vacío. Mateo observaba todo aquello con una expresión difícil de interpretar. El Papa se acercó. ¿Qué piensas? El niño respondió. Hay mucha gente aquí. Sí. Todos pueden ayudar. El Papa sonrió. No todos de la misma manera. Entonces, ¿cómo? Algunos pueden dar dinero. Y otros. Tiempo. Y otros. Escuchar. Mateo pensó. Y otros pueden abrir puertas. El Papa asintió. Especialmente esos. El niño miró alrededor. Y por primera vez desde que había llegado, parecía menos pequeño. No porque su problema hubiera desaparecido, sino porque había descubierto que su voz podía cambiar algo. Pero todavía faltaba una cuestión. Una que nadie había mencionado. El Papa volvió a mirar a Ricardo. Quiero saber algo. Sí, santidad. ¿Quién decidió que la familia de Mateo no era prioritaria? Ricardo bajó la mirada. No fue una sola persona. Entonces necesito hablar con quienes tomaron esa decisión. Ricardo respiró profundamente. Están aquí. El Papa miró alrededor. ¿Dónde? Ricardo señaló discretamente una mesa. 3 personas. 2 hombres y una mujer. Profesionales responsables de evaluación y administración. No parecían villanos. Parecían personas cansadas. Personas que llevaban años trabajando con cientos de casos. El Papa se acercó. Quiero hablar con ustedes. Los 3 se levantaron. Uno de ellos dijo. Santidad,
Seguimos los criterios establecidos. Lo sé. No queríamos perjudicar a nadie. También lo sé. La mujer añadió. Hay demasiadas solicitudes. Lo sé. El Papa los miró. Entonces no quiero preguntar quién tiene la culpa. Los tres parecieron sorprendidos. Quiero preguntar qué podemos aprender. El hombre mayor respondió. Que el sistema está saturado. El Papa negó suavemente. Eso es una parte. ¿Cuál es la otra? El Papa miró hacia Mateo. Que cuando un sistema está saturado, las personas más vulnerables suelen ser las primeras en desaparecer detrás de los números. Los tres guardaron silencio. La mujer comenzó a llorar. No queríamos que eso sucediera. Lo sé. Pero sucede. El Papa asintió. Entonces debemos cambiarlo. Aquella frase no era una condena. Era una responsabilidad. Y quizá eso fue lo que permitió que aquellas personas hablaran con honestidad. Durante los siguientes minutos explicaron los problemas. Expedientes duplicados. Datos desactualizados. Familias sin teléfono. Solicitudes que quedaban pendientes porque faltaba un documento. Casos que se cerraban automáticamente cuando no había respuesta. Programas diferentes que no compartían información. Y, sobre todo, una cultura que había comenzado a medir el éxito por el número de solicitudes procesadas. No por el número de vidas estabilizadas. León XIV escuchó todo. No interrumpió. Cuando terminaron, preguntó. Si pudieran cambiar una sola cosa mañana, ¿qué sería? La mujer respondió. Que alguien siguiera cada caso hasta saber cómo terminó. El Papa asintió. Entonces esa será una de las primeras cosas que cambiaremos. El padre Gabriel añadió. Y necesitamos personas que vayan donde están las familias. En lugar de esperar que ellas vengan. Sí. El Papa miró hacia la puerta. Eso significa volver a salir. Gabriel sonrió. Sí. El Papa asintió. Entonces saldremos. En ese momento, Mateo se acercó. ¿Puedo decir algo? Claro. El niño miró a las personas que habían estado hablando. No tienen que encontrar a todos esta noche. Todos lo miraron. Pero no se olviden de ellos mañana. El silencio que siguió fue diferente. No era incómodo. Era profundo. Porque un niño de 11 años acababa de decir lo que todos necesitaban escuchar. No hacía falta resolver el mundo en una noche. Pero sí había que evitar que el problema desapareciera cuando las luces de la gala se apagaran. León XIV se agachó frente a Mateo. Te prometo que esta conversación no terminará cuando salgamos de esta sala. Mateo preguntó. ¿De verdad? Sí. Aunque yo me vaya. Aunque te vayas. El niño sonrió. Pero entonces miró la medalla. ¿Puedo hacer algo? ¿Qué? Mateo abrió la caja. Sacó la pequeña medalla. Y la sostuvo frente al Papa. Quiero que la vea otra vez. León XIV la observó. Mateo le dio la vuelta. La inscripción estaba allí. Cuando tengas una cama, deja otra puerta abierta. El niño dijo. Ahora entiendo. ¿Qué entiendes? Que mi abuela no quería que yo la devolviera. El Papa sonrió. ¿Entonces qué quería? Mateo respondió. Que yo recordara cómo se siente estar afuera. La sala quedó en silencio. Porque esa frase era el corazón de toda la historia. No recordar la pobreza como una vergüenza. Recordarla como una razón para no cerrar la puerta. El Papa puso una mano sobre el hombro del niño. No olvides eso. Mateo asintió. Pero todavía quedaba una última cosa. La gala había comenzado como una celebración. Ahora se había convertido en una decisión. Sin embargo, afuera seguía lloviendo. Y Mateo todavía no tenía una llave. Todavía no tenía una habitación. Todavía no sabía dónde dormiría aquella noche. Las promesas podían cambiar políticas. Las donaciones podían ayudar a otras familias. Pero Mateo necesitaba algo concreto. Un lugar. Una cama.
Una puerta. León XIV lo sabía. Por eso, antes de regresar al escenario, hizo una pregunta sencilla al padre Gabriel. ¿Dónde puede dormir esta familia esta noche? Gabriel comenzó a responder. Pero se detuvo. Porque la respuesta que había dado tantas veces ya no era suficiente. No podía decir, mañana. No podía decir, estamos buscando. No podía decir, hay una lista. Esta vez necesitaba una respuesta real. Y mientras todos esperaban, el teléfono de doña Isabel comenzó a sonar. Ella miró la pantalla. Contestó. Escuchó durante unos segundos. Después levantó los ojos hacia el Papa. Santidad. Su voz temblaba. Creo que encontré una puerta. Doña Isabel permaneció con el teléfono en la mano. Nadie hablaba. El Papa la miró. ¿Qué ocurre? Isabel respiró profundamente. Un antiguo centro de retiro. El padre Gabriel se acercó. ¿Dónde? A 20 minutos de aquí. ¿Está funcionando? No. Está vacío. Isabel asintió. Desde hace casi 2 años. Ricardo intervino inmediatamente. Ese edificio no está disponible. Isabel se volvió. ¿Cómo lo sabes? Porque pertenece a una fundación. Y tiene restricciones de uso. El Papa preguntó. ¿Qué tipo de restricciones? Ricardo respondió. El edificio fue donado con la condición de utilizarlo para actividades comunitarias y educativas. Isabel miró al Papa. Entonces podría utilizarse. Ricardo negó. No tan fácilmente. El Papa lo observó. ¿Por qué? Hay que solicitar permisos. ¿Cuánto tiempo? Ricardo dudó. Semanas. Mateo, que estaba cerca, bajó la mirada. Semanas. Para un niño que llevaba 19 noches durmiendo en un automóvil, aquella palabra era demasiado larga. León XIV lo vio. ¿Hay una forma legal de utilizarlo temporalmente? Ricardo no respondió inmediatamente. Probablemente. Entonces averíguela. Santidad, no podemos improvisar. El Papa asintió. No quiero improvisar. Señaló a Mateo. Quiero resolver. El responsable jurídico fue llamado. Llegó pocos minutos después. Revisó algunos documentos. Hizo varias llamadas. Finalmente explicó que el edificio podía utilizarse temporalmente bajo ciertas condiciones. No era sencillo. Pero era posible. La habitación de Mateo no podía resolverse con una frase. Necesitaba autorización. Seguro. Personal. Alimentos. Servicios básicos. Y alguien que se responsabilizara de la familia. Pero había una diferencia fundamental. Por primera vez aquella noche, la palabra imposible había desaparecido. El Papa preguntó. ¿Cuánto tiempo? Podemos preparar una habitación esta misma noche. Elena se llevó una mano al pecho. Mateo levantó la cabeza. Esta noche. El responsable jurídico asintió. Sí. El niño miró al Papa. ¿De verdad? León XIV sonrió. Parece que alguien encontró una puerta. Mateo miró a Isabel. Gracias. Isabel se acercó. No me des las gracias. ¿Por qué? Porque tú fuiste quien nos hizo mirar. El niño no respondió. La gala continuaba alrededor de ellos. Pero para Elena, el salón había dejado de existir. Solo podía pensar en una cosa. Una cama. Una habitación. Una puerta. Algo tan sencillo que durante 19 noches había parecido imposible. Elena comenzó a llorar. Mateo la abrazó. Mamá. Estoy bien. ¿De verdad? Ella sonrió. Sí. El niño la abrazó más fuerte. El Papa se apartó unos pasos. Quería darles privacidad. Pero antes de hacerlo, Elena se acercó. Santidad. Sí. No sé cómo agradecerle. León XIV negó suavemente. No me agradezca por abrir una puerta.
Elena lo miró. Entonces, ¿qué hago? Cuando pueda, abra otra. Ella comprendió. Era la misma promesa. La misma frase. La misma medalla. Una generación tras otra. Una puerta que había sido abierta para Rosa. Rosa que había prometido mantenerla abierta. Elena que había intentado hacerlo incluso cuando ya no tenía una casa. Y ahora Mateo. El niño que había llegado hasta aquella gala para devolver una medalla porque pensaba que ya no podía cumplir la promesa. La historia parecía cerrar un círculo. Pero todavía no había terminado. Porque el Papa quería que la solución para Mateo se convirtiera en algo más. Padre Gabriel. Sí. Quiero que esta familia sea el primer caso revisado bajo el nuevo procedimiento. Gabriel asintió. Lo haremos. Y quiero que las otras familias también sean revisadas. Todas. No. El Papa negó. No solo las que están en la lista. Gabriel comprendió. También las que desaparecieron. Especialmente esas. El padre Gabriel asintió. De acuerdo. Ricardo permanecía en silencio. El Papa se volvió hacia él. Y quiero los datos completos. Esta noche. Esta noche. Santidad, son cientos de expedientes. Entonces comenzaremos con cientos. Ricardo comprendió que no había espacio para discutir. Sí, Santidad. El Papa regresó al escenario. Los invitados se pusieron de pie. No porque alguien lo hubiera ordenado. Lo hicieron espontáneamente. El Papa esperó hasta que el salón volvió a quedar en silencio. Hace poco pregunté dónde dormiría una familia esta noche. Miró a Elena y Mateo. Ya tenemos una respuesta. Los asistentes comenzaron a aplaudir. Esta vez, el Papa no levantó la mano para detenerlos. Dejó que aplaudieran. Pero cuando el aplauso terminó, habló de nuevo. Sin embargo, quiero que entiendan algo. La sala volvió a quedar quieta. Resolver el problema de una familia no significa que hayamos resuelto el problema. Señaló el salón. Esta noche hemos descubierto que hay otras. Pausa. Y algunas quizá ni siquiera saben que existe una puerta que pueden tocar. El padre Gabriel cerró los ojos. Sabía exactamente lo que significaba. Tendrían que salir a buscarlas. El Papa continuó. Por eso, desde mañana, nuestros equipos no esperarán únicamente a que las familias vengan a nosotros. Nosotros iremos hacia ellas. Aquella frase provocó un murmullo. No era una medida pequeña. Significaba cambiar la forma en que funcionaba el programa. Significaba crear equipos móviles. Visitar estaciones. Refugios. Hospitales. Parroquias. Centros comunitarios. Lugares donde las personas podían estar escondidas de los sistemas administrativos. León XIV miró a los responsables. Quiero que encontremos a quienes dejaron de responder. Quiero que sepamos por qué. Quiero que cada expediente tenga un nombre. Y quiero que cada nombre tenga una historia. El salón permaneció completamente atento. Entonces Mateo levantó la mano. El Papa lo vio. Sí. ¿Puedo decir algo? Por supuesto. Mateo caminó lentamente hasta el escenario. Subió los primeros escalones. Miró a cientos de personas. Parecía nervioso. El Papa le ofreció el micrófono. Mateo lo sostuvo con ambas manos. Durante unos segundos no dijo nada. Finalmente habló. Yo pensé que nadie me iba a escuchar. La sala quedó en silencio. Pero me escucharon. Miró a su madre. Y quiero que escuchen a los otros. La frase fue corta. Pero el efecto fue inmediato. Algunas personas comenzaron a llorar. Mateo continuó. Si ven a alguien afuera, no piensen que no es su problema. Pausa. Porque quizás solo está esperando que alguien abra la puerta. El Papa cerró los ojos por un instante. Después sonrió. Mateo devolvió el micrófono. Cuando bajó del escenario, una mujer se acercó a él. Era una de las invitadas. ¿Cómo te llamas? Mateo.
¿Puedo darte un abrazo? El niño miró a su madre. Elena asintió. La mujer lo abrazó. Después otra persona se acercó. Y otra. Pero el padre Gabriel pidió que dejaran espacio. Mateo ya había vivido suficiente emoción aquella noche. Necesitaba descansar. León 14 se acercó. ¿Estás cansado? Mateo asintió. Mucho. Entonces deberías ir a dormir. El niño sonrió. En una cama. El papa respondió. En una cama. Mateo lo miró durante unos segundos. Con una puerta. León 14 sonrió. Con una puerta. Elena soltó una pequeña risa entre lágrimas. Y por primera vez en mucho tiempo, aquella familia no tuvo que preguntarse dónde pasaría la noche. Pero mientras un automóvil esperaba afuera para llevarlos al centro temporal, ocurrió algo inesperado. Mateo se detuvo en la entrada. Miró hacia la lluvia. Después miró al Papa. ¿Puedo hacer una cosa antes de irme? Claro. El niño abrió la pequeña caja. Sacó la medalla. La sostuvo en la mano. Luego se acercó a la puerta principal. La abrió completamente. La lluvia entró ligeramente. Elena lo observó. Mateo, ¿qué haces? El niño respondió. La abuela dijo que había que dejar una puerta abierta. El Papa comprendió inmediatamente. Mateo dejó la puerta abierta unos segundos. Después miró hacia afuera. Una pareja que estaba esperando bajo un paraguas observó la escena. También un hombre que estaba sentado en la acera. Y una mujer con una bolsa junto a la parada de autobús. Personas que nadie había invitado. Personas que no habían aparecido en la lista. Mateo los miró. Después miró al Papa. Quizá ellos también necesitan entrar. El Papa siguió su mirada. Y entonces tomó una decisión. Padre Gabriel. Sí. No cerremos la puerta todavía. La puerta permaneció abierta. Los invitados comenzaron a mirar hacia afuera. Y, lentamente, algunas personas del equipo de la gala salieron para hablar con quienes estaban esperando bajo la lluvia. No todos necesitaban alojamiento. Algunos necesitaban información. Otros comida. Otros simplemente querían saber dónde podían pedir ayuda. Pero aquella noche había ocurrido algo que parecía pequeño y al mismo tiempo, enorme. La puerta había dejado de ser una metáfora. Se había convertido en una acción. Y mientras Mateo se alejaba junto a su madre, León 14 permaneció unos segundos observando la entrada. La medalla había regresado a las manos del niño. La gala había terminado de una manera que nadie había planeado. Y el problema no estaba resuelto. Pero ahora había algo diferente. Había nombres. Había decisiones. Había responsables. Y, sobre todo, había una puerta abierta. Sin embargo, aquella noche todavía guardaba una última sorpresa. Cuando el automóvil de Elena y Mateo se marchaba hacia el centro temporal, el padre Gabriel recibió una llamada. Escuchó durante unos segundos. Su rostro cambió. ¿Qué ocurre? Preguntó el Papa. Gabriel cubrió el teléfono con la mano. Es sobre la lista de familias desaparecidas. ¿Encontraron alguna? Sí. ¿Cuántas? Gabriel volvió a escuchar. Su expresión se volvió seria. 14. ¿14 familias? Sí. El Papa preguntó. ¿Dónde están? Gabriel miró hacia la puerta abierta. No lo sabemos. ¿Cómo que no lo sabemos? El sacerdote respondió. Encontramos sus expedientes. Y todos fueron cerrados el mismo día. El Papa frunció el ceño. ¿Por qué? Gabriel miró el teléfono. Eso es lo extraño. ¿Qué? Alguien cambió manualmente el estado de los 14 casos. El Papa permaneció inmóvil. ¿Quién? Gabriel no respondió. Miró nuevamente la pantalla. Después levantó lentamente la cabeza. Todavía no lo sabemos. Pero había algo más. Algo que hacía que la situación fuera todavía más inquietante.
Los 14 casos no habían sido cerrados por falta de respuesta. Habían sido marcados como resueltos. Y nadie podía explicar cómo. La puerta seguía abierta. Pero ahora la historia había tomado un giro diferente. Porque quizá el mayor problema no era que algunas familias no hubieran recibido ayuda. Quizá alguien había querido que pareciera que sí. Y esa era una verdad que el Papa León XIV todavía no conocía. Una verdad que estaba escondida dentro de aquellos 14 expedientes. Una verdad que cambiaría completamente el significado de aquella noche. El padre Gabriel seguía sosteniendo el teléfono. 14 expedientes. 14 familias. Y todos marcados como resueltos. Pero nadie sabía dónde estaban. León XIV permaneció unos segundos en silencio. Luego preguntó: ¿cuándo fueron cerrados? Gabriel volvió a mirar la pantalla. Hace 4 meses. ¿Los 14 el mismo día? Sí. ¿A qué hora? El sacerdote frunció el ceño. Eso no aparece aquí. El Papa tomó la carpeta. Quiero verlos. Gabriel abrió los archivos uno por uno. Los nombres aparecieron en la pantalla. Familias diferentes. Situaciones diferentes. Edades diferentes. Pero una cosa las conectaba. Todas habían solicitado algún tipo de ayuda de emergencia. Algunas necesitaban alojamiento. Otras asistencia alimentaria. Una familia tenía un niño con necesidades educativas especiales. Otra estaba formada por una madre y 3 hijos. También había una pareja de ancianos. Y una mujer que había perdido su vivienda después de una hospitalización prolongada. El Papa observó cada nombre. ¿Dónde está la documentación que demuestra que fueron ayudados? Gabriel comenzó a buscar. No hay comprobantes. ¿Informes de seguimiento? Tampoco. ¿Firmas? Ninguna. El Papa levantó la mirada. Entonces no están resueltos. No. ¿Por qué aparecen como resueltos? Gabriel no respondió. Ricardo se acercó. Podría ser un error administrativo. León XIV lo miró. 14 veces. Ricardo guardó silencio. El mismo día. Silencio. Sin documentación. Otro silencio. Y con el mismo responsable de modificación. Gabriel levantó la mirada. Mismo responsable. Ricardo pareció darse cuenta de que había dicho demasiado. El Papa preguntó: ¿quién? Ricardo respiró profundamente. Necesito confirmarlo. Confírmelo. El hombre tomó su teléfono. Hizo una llamada. Esperó. Volvió a llamar. Mientras tanto, el padre Gabriel seguía revisando los expedientes. De repente se detuvo. Santidad. ¿Qué ocurre? Hay algo aquí. ¿Qué? Gabriel amplió una de las páginas. En 4 de estos casos aparece una nota. ¿Qué dice? El sacerdote leyó. Transferido a programa externo. El Papa preguntó: ¿qué programa? Gabriel buscó el código. No lo reconoce. ¿Cómo que no lo reconoce? No existe en nuestra base de datos. El Papa miró a Ricardo. ¿Existe ese programa? Ricardo tardó demasiado en responder. No oficialmente. El silencio fue inmediato. ¿Qué significa no oficialmente? Que pudo tratarse de un convenio temporal. ¿Con quién? No lo sé. El Papa permaneció inmóvil. Averíguelo. Ricardo asintió. Pero antes de poder moverse, su teléfono sonó. Contestó. Escuchó. Su rostro cambió. Sí. Pausa. Entiendo. Otra pausa. No, no borren nada. El Papa lo observó. ¿Quién era? Ricardo colgó. El departamento de sistemas. ¿Qué dijeron? Que alguien está intentando acceder a los expedientes. Gabriel se quedó helado. ¿Ahora? Ricardo asintió. Ahora. El Papa miró la computadora. ¿Pueden saber quién?
Están tratando de identificar la conexión. Entonces, que la identifiquen. Durante unos minutos nadie habló. El ambiente había cambiado por completo. La gala ya no parecía una gala. Parecía una investigación. Y lo más inquietante era que todo había comenzado con un niño sentado afuera de una puerta. Un niño que solo quería una cama. Un niño que había obligado a todos a mirar. León XIV volvió a preguntar. ¿Quién tiene acceso a estos expedientes? Ricardo respondió. Personal administrativo. ¿Cuántas personas? 12. ¿Y quién puede cambiar el estado de una solicitud? 5. ¿Quién puede marcarla como resuelta? 3. Nombres. Ricardo dudó. El Papa no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Los nombres. Ricardo los proporcionó. El padre Gabriel anotó. Uno de ellos estaba presente en la gala. Era una mujer llamada Clara. Había trabajado durante años en administración. Parecía una persona tranquila. Responsable. Incluso había sido reconocida públicamente esa misma noche por su trabajo. El Papa la observó desde lejos. Clara estaba hablando con otra persona. No parecía nerviosa. Pero cuando recibió una notificación en su teléfono, levantó la mirada. Sus ojos se cruzaron con los del Papa. Y durante un segundo, ninguno de los dos se movió. Clara bajó la mirada. El Papa se acercó. Clara. Ella se volvió. Santidad. Necesito hacerle algunas preguntas. Claro. ¿Tiene acceso a los expedientes de emergencia? Sí. ¿Puede modificar el estado de una solicitud? Con autorización. ¿Marcó usted como resueltos estos 14 casos? Clara se quedó inmóvil. No. El Papa esperó. ¿Está segura? Sí. Entonces alguien utilizó sus credenciales. Clara palideció. ¿Qué? Su nombre aparece en el registro. Ella sacó inmediatamente su teléfono. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque hace 4 meses yo estaba de vacaciones. El padre Gabriel levantó la mirada. ¿Cuándo? Clara respondió. Del día 3 al día 12. Gabriel revisó las fechas. Los 14 casos habían sido modificados el día 7. Clara estaba fuera. ¿Dónde estaba? Preguntó Ricardo. Con mi familia. ¿Puede demostrarlo? Ella pareció ofendida. Sí. Sacó fotografías. Reservas. Mensajes. Todo indicaba que estaba lejos. El Papa preguntó. ¿Quién tenía acceso a su cuenta mientras estaba ausente? Clara respondió. Nadie debería. ¿Cambió su contraseña? Sí. ¿Antes o después del viaje? Después. ¿Por qué? Clara miró alrededor. Porque recibí un mensaje extraño. ¿Qué decía? Ella dudó. Que debía actualizar mis credenciales. Ricardo se acercó. ¿Quién lo envió? Clara mostró el mensaje. No aparecía ningún nombre. Solo un enlace interno. El responsable de sistemas fue llamado. Revisó el mensaje. Su rostro se volvió serio. Esto no debería existir. El Papa preguntó. ¿Qué significa? El enlace parece legítimo. Pero. Fue generado desde una cuenta interna. Gabriel preguntó. ¿Cuál? El técnico comenzó a revisar. Después de unos minutos, respondió. No puedo decirlo todavía. ¿Por qué? Porque alguien borró parte del registro. León XIV permaneció en silencio. La situación había dejado de ser un problema administrativo. Alguien había accedido a información. Alguien había modificado expedientes. Y alguien había intentado ocultar las huellas. Pero había algo todavía más importante. El Papa preguntó. ¿Qué beneficio tendría alguien al marcar como resueltas estas familias? Nadie respondió. El responsable financiero fue el primero. Si una solicitud aparece como resuelta, deja de contar como pendiente.
¿Y qué significa eso? Mejora las estadísticas. El padre Gabriel lo miró. ¿Estás diciendo que alguien podría haber cerrado casos para que el programa pareciera más eficaz? El hombre no respondió directamente. Es una posibilidad. Ricardo negó. No podemos sacar conclusiones. El papa asintió. Correcto. Miró a todos. Todavía no sabemos qué ocurrió. Pausa. Pero sí sabemos que debemos averiguarlo. En ese momento, el teléfono de Gabriel vibró. Era un mensaje. Lo abrió. Y su rostro cambió. Santidad. ¿Qué pasa? Acaban de localizar a una de las familias. El papa se acercó. ¿Dónde? En una estación de autobuses. ¿Están bien? Gabriel leyó. La madre está bien. ¿Y los niños? 2 niños. Pausa. Están con ella. El papa respiró aliviado. ¿Recibieron ayuda? Gabriel negó. No. Entonces, ¿por qué aparecían como resueltos? No hubo respuesta. Gabriel volvió a mirar el teléfono. ¿Hay algo más? ¿Qué? La madre dice que recibió una llamada hace 4 meses. ¿De quién? De alguien que dijo trabajar para el programa. El papa preguntó. ¿Qué le ofrecieron? Gabriel leyó el mensaje. Le dijeron que su solicitud había sido aprobada. Elena, que todavía estaba cerca, escuchó. Y luego. Gabriel respondió. Le dijeron que debía esperar una llamada para recibir instrucciones. ¿La llamaron? No. Volvió a contactar. Sí. ¿Qué ocurrió? Gabriel negó lentamente. El número ya no funcionaba. El papa cerró los ojos. Una familia había recibido la noticia de que había sido ayudada. Había dejado de buscar. Había esperado. Y mientras esperaba, la ayuda nunca llegó. Entonces comprendió algo. Marcar un caso como resuelto no era solo una cifra falsa. Podía cambiar el comportamiento de una persona. Podía hacer que dejara de buscar. Podía hacer que perdiera días, semanas, meses. Y para una familia sin vivienda, cada día importaba. El papa miró al padre Gabriel. Necesitamos encontrarlos. Sí. A todos. Sí. Esta noche. El padre Gabriel asintió. Pero entonces Mateo apareció de nuevo. Ya estaba preparado para irse. Tenía una pequeña mochila. Su madre lo esperaba. El niño miró al papa. ¿Todavía no se ha ido? León XIV sonrió. Todavía no. Mateo señaló la carpeta. ¿Encontraron a las otras familias? A una. ¿Y las demás? Seguimos buscándolas. Mateo pensó. Entonces todavía necesitan una puerta. El papa asintió. Sí. Mateo se acercó. ¿Puedo ayudar? El papa se agachó. Ya has ayudado mucho. Pero puedo hacer algo más. ¿Qué? Mateo sacó una hoja de su mochila. Era un dibujo. Una casa. Una puerta. Y varias personas alrededor. En la parte superior había escrito. Nadie debería dormir afuera. Se la entregó al papa. Para los otros. León XIV tomó el dibujo. Lo observó. Después preguntó. ¿Quieres que lo guarde? Mateo negó. No. ¿Por qué? Póngalo donde todos puedan verlo. El papa sonrió. Lo haré. Mateo se despidió. Abrazó a su madre. Y finalmente salió por la puerta. Esta vez no estaba solo. Un automóvil esperaba. Una habitación estaba preparada. Había una cama. Había comida. Y había una llave. Mateo la recibió de manos del responsable del centro. La sostuvo durante varios segundos. Luego miró a su madre. Mamá. Sí. Tenemos una llave. Elena comenzó a llorar. Sí. Entonces tenemos una casa.
Ella lo abrazó. Por esta noche, sí. Mateo negó suavemente. No. Miró la llave. Por ahora. Elena sonrió. Subieron al automóvil. Antes de cerrar la puerta, Mateo miró hacia atrás. León XIV seguía en la entrada. El niño levantó la mano. El Papa respondió. Y el automóvil desapareció lentamente bajo la lluvia. La puerta quedó abierta. Pero dentro de la gala todavía había trabajo. León XIV regresó al salón. El dibujo de Mateo estaba ahora en sus manos. Lo colocó sobre el escenario. Debajo de él, escribió una sola palabra. Recordar. Después se volvió hacia los responsables. Mañana comenzaremos. El padre Gabriel preguntó. ¿Qué será lo primero? El Papa respondió. Encontrar a las 14 familias. Y después. Descubrir quién cerró sus expedientes. Y después. León XIV miró el dibujo. Cambiar el sistema para que nadie pueda desaparecer dentro de él. La gala terminó poco después. Pero nadie habló de cuánto dinero se había recaudado. Nadie recordó los discursos preparados. Nadie volvió a encender las pantallas. La única imagen que permaneció aquella noche fue la de una puerta abierta. Y un niño sosteniendo una llave. Sin embargo, cuando todos se fueron, el responsable de sistemas se quedó trabajando. Revisó los registros. Uno por uno. Buscó conexiones. Horarios. Dispositivos. Accesos. Finalmente encontró algo. Una sesión había sido iniciada desde un dispositivo que oficialmente no existía. El acceso había ocurrido durante la madrugada. Y había utilizado una cuenta que pertenecía a alguien con autoridad suficiente para modificar expedientes. El técnico se quedó mirando la pantalla. Después llamó al padre Gabriel. Creo que encontré algo. ¿Qué? La persona que cerró los 14 casos no utilizó una cuenta robada. Gabriel frunció el ceño. Entonces, ¿qué utilizó? El técnico respondió. Su propia cuenta. ¿De quién? Hubo una pausa. Del director del programa. Gabriel se quedó inmóvil. El director del programa había estado en la gala. Había pronunciado un discurso sobre transparencia. Había hablado de las familias vulnerables. Y había aplaudido cuando Mateo recibió la llave. Pero ahora su cuenta aparecía vinculada a los 14 expedientes. Gabriel miró hacia el escenario. El dibujo seguía allí. Nadie debería dormir afuera. Y comprendió que la historia acababa de entrar en una parte mucho más peligrosa. Porque si la cuenta pertenecía al director, solo había dos posibilidades. O alguien había utilizado su identidad. O él sabía exactamente lo que había ocurrido. Y al día siguiente, el Papa León XIV tendría que descubrir cuál de las dos era cierta. La gala había terminado. Pero Pope Leo XIV no regresó inmediatamente a sus habitaciones. Pidió que prepararan una pequeña sala privada. Sin cámaras. Sin invitados. Sin discursos. Solo una mesa, 4 sillas y la pequeña llave de latón de Teo colocada en el centro. El padre Gabriel entró primero. Después llegó Vincentale. El director cerró la puerta detrás de sí. Durante unos segundos, nadie habló. Pope Leo señaló una silla. Siéntese. Ale obedeció. Parecía cansado. Santidad, sé lo que parece. Entonces explíqueme qué ocurrió. Ale respiró profundamente. La decisión de cerrar Open Door House no fue tomada para perjudicar a esas familias. ¿Para qué fue tomada? Para salvar el proyecto. Pope Leo lo observó. ¿Qué proyecto? El nuevo Mercy Center. ¿Y para salvar un edificio había que sacar a 11 familias? No era así de sencillo. Teo pensó que sí. Silencio. Ale bajó la mirada. Yo intentaba proteger el futuro del centro. Pope Leo preguntó. ¿Y quién protegía a Teo? Ale no respondió. ¿Quién protegía a su madre? Silencio. ¿Quién protegía a las otras familias?
Ale levantó los ojos. Pensábamos que la transición sería temporal. Pero ellos no tenían una transición. Pope Leo señaló la llave. Tenían una puerta. Ale tragó saliva. Santidad, la iglesia necesita instituciones fuertes. Necesita edificios. Necesita recursos. Si todo se detiene cada vez que aparece un caso difícil, no le estoy pidiendo que detenga todo. El Papa habló con calma. Le estoy preguntando qué precio está dispuesto a pagar para que el sistema siga funcionando. Ale permaneció inmóvil. Yo estaba intentando proteger a la iglesia. Pope Leo lo miró. ¿De quién? De la pérdida. ¿Y de que estaba intentando proteger a las familias? Ale no respondió. La pregunta quedó suspendida entre ambos. Entonces el padre Gabriel colocó una carpeta sobre la mesa. Encontramos los registros de transición. Ale miró la carpeta. No debería tenerlos. Ahora sí. Gabriel abrió una página. Había 4 habitaciones vacías. Ale cerró los ojos. Sí. Y 11 familias fueron obligadas a salir. La decisión ya estaba tomada. ¿Por quién? Ale tardó en responder. Por el comité. Pope Leo preguntó. ¿Y usted la ejecutó? Sí. ¿Por qué no me dijo? Ale levantó la mirada. Porque pensé que usted entendería después. El Papa permaneció en silencio. Después dijo. Tal vez ese fue su error. Ale frunció el ceño. ¿Cuál? Pensar que entender era más importante que escuchar. La frase golpeó más fuerte que un grito. Ale miró la llave de Teo. Yo no sabía que el niño estaría allí. Precisamente. Pope Leo tomó la llave. Si hubiera visto su rostro antes, ¿habría tomado una decisión diferente? Ale no contestó. El Papa continuó. Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Cuál? ¿Cuántas decisiones tomamos correctamente solo porque nunca vemos a la persona que pagará el precio? Ale bajó la cabeza. Durante unos segundos, solo se escuchó el sonido de la lluvia contra las ventanas. Entonces el padre Gabriel habló. Hay otra cosa. Ale levantó la mirada. Algunos expedientes fueron modificados. El rostro del director cambió. ¿Qué expedientes? 14. Silencio. Aparecen como resueltos. No fui yo. Pope Leo observó su reacción. Entonces ayúdenos a descubrir quién fue. Ale permaneció quieto. No puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque si abrimos esos archivos, algunas personas van a caer. Personas. Personas que han sostenido este proyecto durante años. El Papa comprendió. Ahora entiendo. Ale lo miró. ¿Qué entiende? Que usted no estaba protegiendo a la iglesia. Pausa. Estaba protegiendo a algunas personas dentro de la iglesia. Ale no pudo responder. Pope Leo colocó nuevamente la llave sobre la mesa. Hay una diferencia. ¿Cuál? La iglesia puede sobrevivir a un escándalo. Ale lo miró. Pero una persona abandonada puede no sobrevivir a una noche en la calle. El silencio volvió. El Papa se levantó. Mañana revisaremos los 14 expedientes. Santidad, y revisaremos el dinero. Ale cerró los ojos. Si hace eso, el proyecto podría colapsar. Pope Leo asintió. Entonces construiremos de nuevo. Desde cero. Si es necesario. Ale preguntó. ¿Y qué quedará? El Papa miró la pequeña llave. La verdad. Ale permaneció sentado. Por primera vez aquella noche, parecía no tener argumentos. Pope Leo caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo. Señor Ale. Sí. No quiero que mañana piense que esta conversación trata sobre castigo. Ale levantó la mirada. Entonces, ¿sobre qué trata? El Papa respondió. Sobre quién decidimos ser cuando nadie está mirando. Abrió la puerta. Pero antes de marcharse, añadió. Y recuerde a Teo. Ale miró la llave. ¿Por qué? Porque él no pidió poder.
Pausa. Solo pidió 7 noches. El Papa salió. El padre Gabriel permaneció unos segundos junto a Ale. Hay algo que todavía puede hacer. ¿Qué? Decir toda la verdad antes de que alguien más tenga que descubrirla. Ale no respondió. Gabriel salió también. La puerta se cerró. Ale quedó solo. Miró la llave de Teo. Después abrió lentamente la carpeta de los 14 expedientes. En la primera página había un nombre. En la segunda, otro. Y en la tercera. Se detuvo. Porque allí aparecía algo que no esperaba. Una anotación escrita meses antes de la gala. Una sola frase. Caso reservado. No intervenir hasta nueva instrucción. Ale sintió un escalofrío. Él no había escrito aquella frase. Y debajo aparecía una firma. Una firma que conocía demasiado bien. La de alguien que había estado sentado en primera fila durante la gala. Alguien que había aplaudido cuando Teo recibió su nueva llave. Ale levantó la mirada hacia la puerta cerrada. Ahora comprendía algo. El problema no había comenzado aquella noche. Aquella noche solo había sido el momento en que alguien finalmente abrió la puerta. Y al otro lado de ella había una verdad mucho más grande de lo que Pope Leo XIV había imaginado. La mañana llegó demasiado pronto. En los pasillos, nadie hablaba de la gala como antes. Ya no importaban las fotografías. Ni los aplausos. Ni la cantidad recaudada. Ahora todos hablaban de los 14 expedientes. Y de una frase que aparecía en todos ellos. No intervenir hasta nueva instrucción. Pope Leo XIV estaba sentado frente a una ventana. Sobre la mesa tenía 3 cosas. La carpeta. El dibujo de Teo. Y la pequeña llave. El padre Gabriel entró. Santidad. Encontraron a la familia que faltaba. Gabriel negó lentamente. Todavía no. El Papa cerró los ojos. Entonces no hemos terminado. No. Gabriel dejó otra carpeta sobre la mesa. Pero descubrimos quién firmó la instrucción. Pope Leo levantó la mirada. ¿Quién? Gabriel no respondió inmediatamente. Abrió la carpeta. Dentro había una copia del documento. La firma estaba al final. El Papa la reconoció. Era la de un miembro del Consejo. Alguien que había estado presente durante la gala. Alguien que había hablado aquella noche sobre sacrificio, esperanza y servicio. Pope Leo preguntó. ¿Está confirmado? Sí. ¿Por qué no me lo dijeron anoche? Porque queríamos verificarlo. El Papa asintió. Hicieron bien. Gabriel añadió. Pero hay algo más. ¿Qué? La orden no decía que las familias debían ser abandonadas. El Papa frunció el ceño. Entonces. Decía que debían ser trasladadas. ¿A dónde? Gabriel deslizó otra hoja sobre la mesa. A un programa externo. El mismo programa que no existe. Exactamente. El silencio fue profundo. Pope Leo volvió a mirar el documento. Entonces alguien creó una ruta falsa. Sí. Y utilizó esa ruta para cerrar los casos. Sí. ¿Quién tenía autoridad para hacerlo? Gabriel respondió. El Consejo. Pope Leo tomó la llave. La giró lentamente entre sus dedos. Entonces no estamos buscando un error. Gabriel negó. Estamos buscando una decisión. El Papa se levantó. Convoca al Consejo. A todos. A todos. Incluso al presidente. Especialmente a él. Horas después, los miembros del Consejo entraron en una sala privada. Nadie sabía exactamente qué esperaba el Papa. Cuando todos estuvieron sentados, Pope Leo colocó la llave sobre la mesa. Nadie habló. Finalmente, uno de los miembros preguntó. ¿Santidad? El Papa señaló la llave. Esta pertenece a un niño. Nadie respondió. Un niño que pasó 19 noches en un automóvil. El presidente del Consejo bajó la mirada. Lo sabemos. No. Pope Leo habló con suavidad.
Ustedes conocen su expediente. Yo conozco su historia. La diferencia quedó clara. Después colocó el primer documento sobre la mesa. Esta es la orden que cerró 14 casos. Otro documento. Este es el movimiento de fondos. Otro. Y esta es la ruta de transferencia que nunca existió. El ambiente cambió. Uno de los miembros del consejo preguntó. ¿Está acusándonos? No. El Papa hizo una pausa. Estoy preguntando. Miró al presidente. ¿Quién tomó esta decisión? El hombre respiró profundamente. Fue una decisión colectiva. Eso no responde mi pregunta. Había que proteger el proyecto. ¿De qué? De una crisis financiera. Pope Leo asintió. Entonces tenían miedo. El presidente no respondió. ¿Miedo de perder dinero? Silencio. ¿Miedo de perder prestigio? Silencio. ¿O miedo de admitir que el proyecto ya no funcionaba como debía? El presidente levantó la mirada. Santidad, usted no entiende la presión. Entonces explíquemela. El hombre comenzó a hablar. Explicó contratos. Donantes. Compromisos. Obras detenidas. Promesas hechas. Una institución que necesitaba mostrar resultados. No sonaba como una historia de villanos. Sonaba como una historia de personas que habían comenzado a justificar una decisión y, poco a poco, habían cruzado una línea. Pope Leo escuchó. No interrumpió. Cuando terminó, preguntó. ¿Y en qué momento dejaron de ver a las familias? Nadie respondió. El Papa tomó el dibujo de Teo. Lo colocó junto a los documentos. Él no entiende sus contratos. Miró a los miembros del consejo. No entiende sus presupuestos. No entiende sus comités. Pero entiende algo que todos nosotros debemos recordar. Señaló la puerta dibujada. Que una puerta sirve para dejar entrar a alguien. El presidente bajó la cabeza. ¿Qué quiere que hagamos? Pope Leo respondió. Primero, reconocer la verdad. Públicamente. Sí. El salón quedó inmóvil. Uno de los miembros dijo. Eso podría destruir la confianza. El Papa lo miró. La confianza ya está herida. Pero podemos repararla. No con silencio. Nadie discutió. Entonces el presidente preguntó. ¿Y qué ocurrirá con nosotros? Pope Leo respondió. Eso dependerá de lo que hagan ahora. El hombre levantó la mirada. Nos pedirá que renunciemos. No he venido buscando cabezas. Pausa. He venido buscando responsabilidad. El Papa señaló los expedientes. Quiero que los 14 casos sean reabiertos hoy. Sí. Quiero que los fondos sean congelados. Sí. Quiero que se contacte personalmente a cada familia. Sí. Y quiero que la investigación sea independiente. El presidente asintió lentamente. De acuerdo. Pope Leo tomó la llave. Antes de guardarla, miró nuevamente al consejo. Esta llave llegó hasta nosotros porque un niño tuvo el valor de entrar por una puerta que no estaba destinada para él. Pausa. Quizá ahora nos corresponde a nosotros abrir las puertas que hemos mantenido cerradas. Nadie habló. La reunión terminó poco después. Pero cuando todos comenzaron a salir, el padre Gabriel recibió un mensaje. Lo leyó. Su rostro cambió. Santidad. Pope Leo se volvió. ¿Qué ocurre? Gabriel mostró el teléfono. Encontraron a la familia que faltaba. ¿Dónde? En una estación abandonada. El Papa se quedó inmóvil. ¿Están vivos? Sí. Pausa. Pero necesitan ayuda urgente. Pope Leo tomó su abrigo. Entonces vamos. Gabriel lo miró sorprendido. ¿Ahora? Ahora. Y mientras ambos salían de la sala, nadie se dio cuenta de que el presidente del consejo permanecía solo unos segundos más. Miró los documentos. Después miró el dibujo de Teo. Y, por primera vez,
Sacó de su bolsillo un sobre que llevaba meses guardando. Dentro había una fotografía. Una fotografía tomada antes de que comenzara la campaña. En ella aparecía el mismo edificio que luego sería presentado como el futuro centro de ayuda. Pero había algo extraño. En el fondo de la imagen aparecía un automóvil. Y junto a él, una mujer. La misma mujer que Pope Leo acababa de buscar durante toda la noche. La madre de Theo. El presidente cerró los ojos. Porque ahora entendía que aquella historia había comenzado mucho antes de aquella gala. Y que alguien había estado observando a aquella familia desde el principio. Pero todavía no sabía por qué. Pope Leo XIV y el padre Gabriel llegaron a la estación poco después del amanecer. La familia estaba allí. Una madre. 2 niños. Y unas pocas bolsas colocadas junto a un banco. Habían pasado la noche esperando un autobús que nunca llegó. Cuando la mujer vio al Papa, se quedó inmóvil. ¿Santidad? Pope Leo se acercó lentamente. Venimos a llevarlos a un lugar seguro. La mujer comenzó a llorar. Pensé que nadie sabía dónde estábamos. El Papa respondió. Ahora sabemos. Uno de los niños abrazaba una pequeña mochila. Pope Leo se agachó. ¿Cómo te llamas? Samuel. ¿Tienes miedo? El niño asintió. Un poco. El Papa sonrió. Entonces no tienes que ser valiente esta mañana. Solo tienes que venir con nosotros. La familia fue trasladada a un alojamiento temporal. Pero aquella vez no terminó con una simple promesa. El equipo abrió inmediatamente su expediente. Y descubrieron algo que cambiaría el sentido de toda la investigación. La familia de Samuel también aparecía como caso resuelto. Sin embargo, nunca habían recibido ayuda. Pope Leo observó el documento durante unos segundos. Después lo cerró. Ya no necesitamos más pruebas para saber que algo está roto. El padre Gabriel asintió. ¿Qué haremos? El Papa respondió. Lo que dijimos. Reabrir los casos. Todos. Y los fondos. Serán revisados. Y las personas responsables. Pope Leo miró por la ventana. Responderán ante la verdad. No hubo una gran persecución. No hubo gritos. No hubo una escena de venganza. Hubo algo mucho más difícil. Responsabilidad. Durante las semanas siguientes, los 14 expedientes fueron reabiertos. Las familias fueron localizadas una por una. Algunas ya habían encontrado ayuda por otros medios. Otras seguían esperando. Y algunas habían dejado de creer que alguien volvería a buscarlas. Pero fueron encontradas. Los fondos fueron auditados. Los procedimientos cambiaron. Las solicitudes dejaron de depender únicamente de formularios. Se crearon equipos para buscar a quienes habían desaparecido de los registros. Y el proyecto que había estado en el centro de la controversia fue detenido hasta que cada cifra pudiera ser explicada. El presidente del consejo presentó su renuncia. El director del programa también abandonó su cargo. Pero Pope Leo insistió en algo. No quería que sus nombres fueran utilizados para convertir la historia en un espectáculo. No hagamos de los errores de estas personas una excusa para olvidar a quienes sufrieron, dijo. La verdadera reparación no consistía en encontrar culpables. Consistía en asegurarse de que aquello no volviera a ocurrir. Meses después, el antiguo edificio volvió a abrir sus puertas. No como un monumento. No como una gran obra. Sino como un refugio. En la entrada había una pequeña placa. No llevaba nombres importantes. No mencionaba donantes. Solo decía. Aquí nadie será tratado como un número. Elena consiguió finalmente un trabajo estable. Samuel y las otras familias encontraron hogares permanentes. ¿Y Theo? Theo regresó una tarde al lugar donde todo había comenzado. Llevaba la misma medalla. Pero esta vez no estaba triste. Pope Leo estaba esperándolo en la entrada. ¿Volviste? Theo sonrió. Quería ver la puerta. El Papa abrió la puerta. Está abierta. Theo miró hacia adentro. Había niños jugando.
Una mujer preparando comida. Un hombre ayudando con unas cajas. Personas entrando y saliendo. Nadie preguntaba primero cuánto podían pagar. Preguntaban qué necesitaban. Theo tocó la medalla. Mi abuela tenía razón. Pope Leo sonrió. ¿Sobre qué? Una puerta solo sirve si alguien está dispuesto a abrirla. El Papa permaneció en silencio. Después preguntó. ¿Y tú qué harás cuando seas mayor? Theo pensó unos segundos. Abrir puertas. Pope Leo sonrió. Entonces ya sabes lo suficiente. Theo miró la entrada. Antes de marcharse, se volvió. Santidad. Sí. ¿Todavía recuerda lo que le dije aquella noche? ¿Qué cosa? Theo respondió. Que no se olvidara de los otros. El Papa asintió. No lo he olvidado. Theo sonrió. Y se fue. Pope Leo permaneció unos segundos junto a la puerta. Luego miró hacia el interior. Comprendió que aquella historia nunca había tratado realmente sobre una gala. Ni sobre una donación. Ni siquiera sobre un niño sin hogar. Había tratado sobre algo mucho más sencillo. Sobre lo fácil que es pasar junto a alguien y no verlo. Sobre cómo una persona puede convertirse en un número dentro de un sistema. Y sobre cómo, a veces, basta una pequeña voz para obligarnos a mirar otra vez. La pequeña llave de Theo quedó guardada en una caja dentro del centro. No como un trofeo. Como un recordatorio. Cada vez que alguien preguntaba por qué estaba allí, la respuesta era siempre la misma. Porque una noche, un niño nos recordó que ninguna puerta tiene sentido si permanece cerrada para quien más necesita entrar. Y quizá esa fue la verdadera lección de aquella noche. No necesitamos tener una fortuna para ayudar. No necesitamos ocupar un cargo importante. No necesitamos cambiar el mundo entero. A veces basta con detenernos. Mirar. Escuchar. Y abrir una puerta. Porque mientras existan personas dispuestas a hacerlo, todavía habrá esperanza. Y mientras alguien siga esperando afuera, la puerta nunca debería cerrarse.